En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretaria, ¿hay cuenta? Sí, presidente. Ingresaron a la comisión dos proyectos. El proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, proyecto que viene de la Comisión de Educación y para ser conocido por la Comisión de Hacienda respecto a las normas de su competencia, y el proyecto que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral, el denominado proyecto de las 40 horas. Este proyecto viene de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, también para que la Comisión de Hacienda se pronuncie respecto a las normas de su competencia. Una pregunta, secretaria, respecto de ambos proyectos, ¿cuáles son las, usted alcanzó a ver cuáles son las normas de competencia en el siguiente sentido? ¿Son de contenido o son más bien de trámite? En el caso del proyecto de educación no los he revisado, en el caso del proyecto de trabajo son de contenido. Perfecto. Sí. Además, presidente, se recibió la nota número 15 del Consejo Fiscal Autónomo denominada Reflexiones sobre los desafíos fiscales del litio en Chile. Este documento fue enviado por correo electrónico a los integrantes de la comisión. Eso lo envía el Consejo, el CFA. Y ellos solo lo envían, no es que pidan ser escuchados. No, lo envían regularmente dentro del... Sí. Con unas recomendaciones, pero no están pidiendo una... No. Perfecto. Ok, será otra vez. ¿Correo oficial a nuestro? Sí. Sí, pero llegó hoy día a mí. Sí, llegó hoy día. Hoy, sí. No, es que la nota llegó ayer en la tarde. Sí, me llegó hoy día. Sí. Llegó hoy día a la mañana, efectivamente. Sí. Ya. Senador García. Sí, presidente. A ver, dos situaciones. El ministro de Hacienda anunció a comienzos de la semana pasada la reposición de los recursos a los municipios afectados por los incendios. La situación de incendios en las regiones de la Araucanía, de Biobío, Ñuble y algunas otras ha sido realmente un desastre nacional. Los municipios han ocupado muchos recursos y por lo tanto la devolución es algo que tiene sentido de urgencia. Por lo tanto yo quería pedir que en alguna sesión próxima pudiéramos escuchar al ministro y a la directora de presupuesto y quizás también al subdere para poder saber cuándo se va a materializar y cómo se va a materializar esta reposición de recursos a los municipios. Eso por un lado, y también aprovechar quizás esa misma reunión para hablar con el ministro de Hacienda y la directora de presupuesto en relación con el protocolo de la ley de presupuesto. Ahí hay varias normas que están comprometidas y que sería bueno saber en qué momento comienzan a materializarse. Esas dos materias, presidente. Gracias, senador. No sé si les parece, en principio, facultar a la Secretaría para que pueda ver cuándo el ministro de Hacienda puede eventualmente... Porque son dos temas importantes, digamos, que son básicamente de saber cómo se va a resolver en el tema de los incendios, porque efectivamente hay un... Yo leí unas declaraciones en cuanto a que iba a haber una voluntad de ayudar a los municipios que se habían gastado parte importante de esos recursos en materia de incendio. Y lo otro, el protocolo que siempre pueden hacer un seguimiento. No sé si, en principio, el próximo miércoles podríamos tratar de... Lo planteo en esos términos, senador Núñez. Sí, estando de acuerdo con la petición del senador, porque la verdad que lo de los incendios... por informaciones que uno le llega, aparte de la prensa, gente que conoce, que da testimonio, es realmente algo que es una catástrofe, o sea, sí. Así como nosotros la sequía o los terremotos realmente tienen muchas consecuencias. Solo una duda metodológica, si no sería mejor separar las discusiones, o sea, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que el miércoles podemos recibir a los ministros y al subsecretario para ver el tema de los incendios. Yo sé que el subsecretario de hecho está en la octava viendo ese tema y tenían ahí un cuello de botella con las casas de emergencia, entonces sí. No por el costo, por el stock. Por que no es un detalle, porque entonces yo creo que sería interesante y podríamos concretar lo que plantea el senador Ruminot y tal vez el tema del protocolo podría haber alguna reunión previa de trabajo con nuestros asesores de tal manera de que sea más productivo, porque si mezclamos los dos temas tengo la sensación que podría pasar a... Parece bien, sí. Yo estoy por que le pongamos toda la presión hoy día a la preocupación por los incendios. O sea, prioricemos el tema de los incendios, básicamente, si le parece, y tratemos, y siempre que eso lo cual podemos hacer hablar con los asesores para que preparemos, por así decir, una sesión con un poquito más de tiempo con la directora de presupuesto
y avisarle para que si no puede ser unos 15 días más, 3 semanas más, para que vea cómo va funcionando el protocolo, que efectivamente eso fue bien importante, y el protocolo creo que fue una señal buena que se dio por parte de este Congreso. Lo hacemos de esa manera, secretario. Ok. Aprobado. Corresponde ahora, secretaria, hacerse cargo de un proyecto que es muy importante, con mensaje del presidente de la República en primer trámite constitucional, que impulsa medidas para la seguridad económica, incluyendo un aporte extraordinario para duplicar el aporte familiar permanente del 2023, un incremento permanente en la asignación familiar y maternal y en el subsidio único familiar, y su automatización para las personas que indica, y la creación del bolsillo familiar electrónico con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Recordemos que este proyecto lo discutimos en un primer análisis, posteriormente acordamos invitar, cada senador, digamos, pudo tener la opción de hacerlo con las personas que le parecían importantes que pudieran estar presentes. Quedamos igualmente nuestro compromiso, así lo pidió el ministro de Hacienda, nosotros tener despachado este proyecto aquí del Congreso el día lunes 6, en términos de que pueda ser visto en sala el día 7, que era lo que había pedido doña Consuelo, que viene llegando, digamos, para poder resolverlo en sala y tener los tiempos para que también en la Cámara se vea, porque la idea del gobierno es que esto pudiera estar convertido en ley, digamos, dentro de más o menos el 15 de marzo. Eso es lo que nos plantearon en su momento, que es la fecha en la cual podrían empezar a pagar. Entonces, quiero saludar a quienes están hoy día presentes. Están presentes por parte del Ministerio de Hacienda, la coordinadora de modernización, doña Heidi Werner, la coordinadora legislativa, Consuelo Fernández, por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, vía Zoom, entiendo, doña Pamela Gana, la superintendente, como Margarita Peña, y del IPS, del don Patricio Coronado, que, recordemos, expuso la vez anterior, digamos, que también le pedimos que estuviera presente para si hay alguna duda que pueda surgir de la exposición de los invitados. Y están invitados especialmente el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que aprovecho de saludarlo, lo estoy viendo ahí, hace tiempo que no lo veíamos, ministro, la ex subsecretaria de Servicios Sociales, doña Andrea Valladares, la saludo, el director ejecutivo horizontal, don Juan José Obach, mucho gusto, y el ex director del Fondo de Solidaridad, Felipe Betancourt, que también lo veo vía Zoom. Entonces, si te parece, seguimos el orden, digamos, y le damos la palabra en ese orden a las personas para que nos puedan ayudar. Este es un proyecto bien importante, ustedes lo han visto, y creo que es bueno escuchar también lo que ustedes nos puedan aportar en esta discusión para hacerlo mejor. Le ofrezco la palabra a don Ignacio Briones, junto con saludarlo nuevamente. Ignacio. Buenos días, presidente. El placer es mío. Perdonen por no estar allá con ustedes, pero no podía moverme ni antes ni después. Así que gracias por la flexibilidad y por su intermedio. Aprovecho de saludar al senador Lagos, al senador Núñez, veo ahí, senador Cast y al senador García. Un placer. Y a María Soledad, por supuesto. Presidente, voy a compartir una breve presentación que preparé a estos efectos. A ver si la puedo abrir. Acá está. Ahí se ve. Ok, ahí se ve y la voy a ampliar entonces para ir pasándola. Entonces, como usted señalaba, presidente, espero, no sé cuánto tiempo dispongo, pero no quiero abusar de la palabra, presidente. Si usted me da una orden de perentoria de tiempo, yo me ciño a ella. ¿A usted le parece unos 15 minutos estamos dentro del espacio Bien, o va a quedar muy bien. a... 15 No, minutos bien. con la flexibilidad que usted conoce existen en estas materias. Exacto, voy con eso, ya. Entonces, lo que nos convoca, como usted señalaba, presidente, es comentar el proyecto que impulsa medidas de seguridad económica, y al respecto voy a referirme a este tema en 3 puntos. Primero, un punto de contexto y de comentarios generales. Segundo, ir a las principales medidas propuestas y comentarlas. Y por último, hacer un alcance respecto a ciertas consideraciones estructurales que creo que esta discusión abre una oportunidad para tener a la vista. Así que voy derechamente al primer punto. Esto ya es por todos sabido y es de alguna manera lo que justifica este paquete de medidas. Hemos tenido un alza muy importante de la inflación, que es uno de los principales dolores de la ciudadanía, y esta alza se ha traducido con mucho más fuerza
en los alimentos. De hecho, la canasta básica de alimentos entre enero del año pasado y a la fecha ha subido casi 30%, mientras que la inflación está menos de la mitad de ese valor. Entonces es un tema potente que golpea los bolsillos. No nos vamos a referir aquí a las razones detrás de este exceso de inflación que muchos advertimos en su minuto, y parece hoy día haber bastante consenso en no repetir los errores de exceso de liquidez que generaron todo esto a propósito del debate que se viene en abril por un nuevo retiro. Pero ese es el contexto. Golpea muy, muy fuerte, particularmente a las familias de menores ingresos, y todos sabemos que la inflación, y particularmente la canasta básica de alimentos, es un impuesto tremendamente gravoso y un daño social gigantesco. Por lo tanto, hay que hacerse cargo. Esto va de la mano de un escenario económico que las proyecciones para este año no son tan auspiciosas, si bien los números que hemos ido conociendo y conocimos el IMASEC esta mañana están siendo mejor de lo proyectado. El propio Ministerio de Hacienda proyecta una caída del producto este año en torno a un 0,7%, y el Banco Central en un rango medio una caída de 1,25%. Los salarios reales, como se muestra en el gráfico de arriba, han venido cayendo por primera vez desde la crisis subprime, y vamos a tener, o al menos así lo espera, un mercado laboral más exigido en los meses que vienen, conforme la situación económica vaya deteriorándose en el margen, ¿no? Entonces, esto genera un contexto que, sin duda alguna, a mi juicio, justifica tener un plan de apoyo, y al respecto me gustaría decir a mí lo siguiente. Lo primero, como comentario general, es que yo quiero felicitar al gobierno y al debate que estamos teniendo de volver a un principio fundamental, pero tan denostado en el pasado. ¿Cuál es el principio de focalización? Creo que es fundamental que esto lo saquemos de los eslóganes y lo validemos en la importancia que este principio tiene, y no volvamos a olvidarlo más, porque al final del día la focalización, presidente, no es sino un principio de justicia distributiva fundamental, que básicamente dice que los apoyos tienen que ir a los que lo necesitan y no a quienes no lo necesitan, sobre todo en un mundo de recursos escasos. Así que yo me alegro de que estemos volviendo a ese criterio tan básico. Lo otro que me parece bien relevante y cabe felicitar es que las medidas que aquí se proponen en su mayoría son en base a transferencias monetarias directas, sin intermediarios, ¿no? Sin peajes, por así decirlo, y este es un sistema, un mecanismo, como voy a argumentar después, muy eficiente y muy correcto. Así que yo felicito que estemos yendo en esa dirección, y voy a hacer comentarios al final en una medida más propositiva a largo plazo. Y lo otro que me gustaría destacar es que a mí me parece que la propuesta del proyecto es responsable fiscalmente. Tiene un costo transitorio que es de $800 millones, aproximadamente 0,25% del PIB. Por lo tanto, es algo manejable dentro de las arcas fiscales. No tira la casa por la ventana, y esto en parte ocurre porque, como ya señalé, las medidas son focalizadas a la población más vulnerable. Y tiene un costo permanente, a través de medidas permanentes, del orden de $400 millones o 0,13% del PIB. Ahí con los comentarios generales, déjenme pasar ahora a los comentarios más específicos relativos a las principales medidas propuestas. En medidas permanentes, el proyecto plantea dos cambios. El primero es un incremento permanente de 20% en la asignación familiar y en el subsidio único familiar. Me parece que la orientación de esto es correcta, pero quiero hacer al tiro una salvaguardia que voy a retomar después, que es que este incremento de recursos se monta sobre lo que yo considero son ciertos errores estructurales de nuestra política social, en particular la actualización, ¿no es cierto?, y la calidad de la data del registro social de hogares, el tema de la informalidad. Básicamente estos recursos van a los sectores informales, y todo esto genera un problema de incentivo a la informalidad o de desincentivo a la formalización, que es un problema grave que tenemos. La calidad y la actualización de la información, quienes conocemos de cerca el registro social de hogares, y por Dios que lo sufrimos en la pandemia, la cantidad de falsos positivos y negativos que hay es grande, y esto llama a tener una actualización permanente que no es nada fácil de lograr, que es mucha información. Y por último, un tema bien de fondo, presidente, que es la discontinuidad e injusticia distributiva que el criterio supone. Esta lógica, nuestra política social de siempre, no de este gobierno, no quiero hacer una crítica acá al gobierno, en el cual los beneficios son al X% de la población, en este caso al 40%
o al 60% según sea el caso, hasta ese umbral es todo y después de ese umbral es nada. Entonces esto genera una serie de incentivos perversos porque si uno se pasa un poquitito para arriba, lo pierde todo, es como una suerte de impuesto infinito y además es tremendamente injusto porque estaremos de acuerdo que no hay mucha diferencia entre una persona del 40% más vulnerable y la del 41%, sin embargo la primera recibe todo y la segunda recibe nada. Entonces aquí uno se pregunta si más que aumentar los montos, que yo insisto, me parece correcto, no será la oportunidad para repensar la estructura sobre la cual se montan dichos recursos, y voy a volver sobre este punto al final. La otra medida permanente que me parece muy, muy positiva es la automatización permanente del subsidio único familiar para niños y jóvenes, aunque solo al 40% del registro social de hogares. Y acá uno se pregunta por qué al 40% y no al 60%, como ocurre en el caso general, así que dejo marcada la pregunta a ver si las autoridades de gobierno la pueden responder. Pero en el fondo me parece una muy bienvenida medida, presidente. De hecho, sería deseable tener una agenda más robusta, más amplia, para replicar este criterio a todos los beneficios sociales que importen subsidios. Es decir, que las personas no tengan que ir a postular, sino que sea aplicación automática. Es cierto, y los ministros de Hacienda lo saben muy bien, que esta automaticidad tiene un costo fiscal grande, y de hecho en el informe financiero, presidente, usted ve que esta sola medida cuesta $250 millones de forma permanente, ¿ya? Entonces tiene un costo fiscal relevante, pero es un principio justo, me parece más digno, que las personas no tengan que ir a hacer colas, postular, que la gente sepa que ellas están expuestas a esta situación de solicitar un beneficio, y es más eficiente y más transparente. Entonces yo creo que como criterio uno debería tener una agenda de ir avanzando en extender esto a todos los subsidios que existen. Insisto, para ningún ministro de Hacienda es fácil porque esto implica plata, pero creo que como norte es súper bienvenido. Vamos a las medidas transitorias. Se plantea un aporte extraordinario de casi 60.000 pesos al llamado ex bono marzo, que igual al 40% del registro social de hogares. Esta es una medida tradicional. Este es el mecanismo estándar que uno aplica todos los marzos, que está focalizado para aumentar el ingreso disponible a familias de menores ingresos y con los problemas propios de esta discontinuidad al 40% que ya mencioné y de la actualización del registro social de hogares. La segunda medida, por lo tanto no tengo reparo sobre esa medida, es lo que se hace siempre, es bastante estándar. Lo segundo es la creación de este bolsillo familiar electrónico a través de las cuentas RUT de Banco Estado, de 13.500 pesos por carga y con hasta un 20% de la compra en alimentos. Esto va focalizado a alimentos o al menos a comercio, ¿no es cierto?, que estén sindicados como expendedores de alimentos. Sería entre mayo y diciembre del 2023, o sea, transitorio, igual 60% del registro social de hogares. Lo primero es constatar, me parece una medida novedosa, quiero partir por ahí. El valor en los 13.500 pesos tan calibrado, me parece a mí, para compensar este incremento de la canasta básica de alimentos que yo les mostré al principio. Es decir, trata de netear ese incremento de precio extraordinario que se ha producido, por lo tanto me parece a mí que el monto es el adecuado. De alguna manera esto es como un food stamp moderno, este programa que tienen en Estados Unidos de los años 60, y acá se hace con un voucher electrónico que se ancla sobre el despliegue masivo de la cuenta RUT. Me parece adecuado colgarse sobre esa infraestructura que se ha desplegado de manera tan exitosa y ha crecido tanto, particularmente post pandemia en Chile, así que me parece interesante. Pero quizás la manera más interesante de ver esto, por si hubiera alguna duda al respecto, es la siguiente. A mí me parece que esto es como una suerte de devolución de IVA a los alimentos, pero focalizado en las familias más vulnerables. ¿Y por qué esto es importante? Porque usted recordará, presidente, que ya hace tiempo hemos tenido esta discusión de algunos que plantean que hay que simplemente bajar el IVA a los alimentos. Se recordarán, ¿no? Pero esa medida me parece que es tremendamente injusta y es regresiva, porque le devuelve el IVA a los alimentos de las familias pobres y de las familias que no son pobres, que son ricas. Pierde el criterio de focalización. Y por otro lado termina subsidiando, como lo sabemos, en las familias de mayores ingresos, productos que son de lujo, por así decirlo. Hay carnes que valen 5 o 6 veces más caras que la carne normal, hay legumbres, verduras,
pan, lo que usted quiera imaginar, hay productos premium, normales y más genéricos. Y por lo tanto creo que es mucho más eficiente hacer una transferencia directa, una devolución específica a las familias más vulnerables, en este caso a través del IVA. Si no están convencidos de que esto funciona como una suerte de devolución de IVA, pensemos en el ejemplo siguiente. Imaginemos que una familia va a comprar a un almacén alimentos por 120 pesos, supongamos que el IVA es 20, ese es el presupuesto o la plata que la familia tiene en el bolsillo, y supongamos que hay una norma que dice, mire, yo le voy a devolver el IVA de los alimentos. ¿Qué le ocurriría en ese caso? La familia paga 120 y un minuto después le llega a su cuenta RUT o su cuenta corriente, le llegan devueltos 20 pesos de IVA. ¿Qué es lo que va a pasar al final del día? Bueno, esa familia tiene alimentos por un valor de 120 pesos IVA incluido y tiene 20 pesos en su cuenta para gastarlo en lo que quiera. Ese sería como el caso estándar de devolver el IVA. Veamos si se parece a lo que hace la billetera, el bolsillo familiar electrónico. El bolsillo familiar electrónico lo que le dice a esta familia que tiene 120 pesos en el bolsillo, está en la caja del almacén, va a pagar los 120, pero se activa el bolsillo familiar electrónico que le dice al cajero del almacén, aquí tiene los 20, por lo tanto la familia puso 100, el monedero puso 20 y a la familia le quedaron 20 en el bolsillo para gastar en lo que quiera. Entonces, ambas alternativas funcionan exactamente igual o serían equivalentes. Por último, decir que la evidencia económica, la literatura que ha indagado sobre estos temas, en lo relativo a vouchers versus alimentos, entrega directa de alimentos, encuentra evidencia muy favorable a favor de este tipo de vouchers. También aumenta un consumo de alimentos este tipo de programas, particularmente en los sectores de menores ingresos, incluso en relación a la alternativa de transferencia de plata directa para cualquier uso. Y el efecto es, y esto es muy interesante, es mayor cuando el jefe de hogar es mujer. Entonces acá sería interesante saber los datos del Ministerio qué porcentaje de los receptores de este beneficio son jefes de hogares mujer. Yo diría que un grupo alto, y eso implicaría reforzar los efectos de esto. Hay otra evidencia que es más mixta, digámoslo eso sí, respecto a hacer un voucher general en lugar de condicionar alimentos, pero con toda esa evidencia encuentra que el efecto en compra de alimentos es mayor cuando el jefe de hogar es mujer. Así que hay evidencia favorable a este mecanismo, particularmente en relación a la entrega directa de alimentos. Así que yo tengo una opinión favorable en general sobre ese mecanismo propuesto y insisto, creo que la manera más práctica de verlo y que a mí me gusta mucho es como una devolución del IVA solo de los alimentos, no de los otros bienes, y solo a las familias de menores recursos y no a todos. Así que me parece una alternativa superior, por cierto, y por muy superior a aquellas propuestas de simplemente reducirle el IVA a los alimentos para todos, ricos, pobres, sin excepción. Déjeme terminar, presidente, con algunas consideraciones estructurales sobre la política social, habiendo revisado ya los elementos. Tengo una opinión favorable, como se entenderá, con algunas reservas que he establecido sobre el proyecto del gobierno, y eso me lleva a una invitación a pensar en ciertas cosas más de largo plazo, aprovechando el proyecto de ley. Lo primero es destacar nuevamente que el proyecto del gobierno correctamente impulsa, a mi juicio, que haya transferencias monetarias, plata, focalizadas. Y si esto es así, la pregunta que a mí me surge es ¿por qué no extender este simple y bienvenido principio? ¿Por qué no reemplazar, por ejemplo, otras medidas que hoy día están vigentes, como el congelamiento y estabilización de precios, por este sano criterio de darle dinero a las personas que queremos ayudar? Ejemplos de esto hay varios hoy día activos. Las tarifas del transporte público, congeladas y nadie se atreve a subirlas. Bueno, si queremos apoyar a los sectores de menores recursos, hagámosle una transferencia directa en plata, en lugar de mantener un congelamiento que al final del día va a ser imposible revertir y que termina pagando, no, ya sea todo. Lo mismo sucede con el subsidio a los combustibles. Ya vimos el monto que se gastó el año pasado, casi un punto del PIB en subsidiar combustibles para todos y no focalizado. El gas a precio justo, famoso gas a precio justo, bueno, si queremos que la gente gaste menos en gas, démosle, o que gaste lo mismo, pero que le sea menos oneroso para su bolsillo, démosle una transferencia directa a quienes lo requieren, en lugar de estar creando figuras extrañas, digamos, a mi juicio,
de gas a precio justo interviniendo en el gobierno corporativo de una empresa estatal, que no es lo mismo que una empresa de gobierno. Lo mismo pasa con la energía eléctrica a través del subsidio cruzado que se estableció en este fondo de energía, que al final es un impuesto oculto porque le sobrecarga la cuenta a quienes tienen un consumo mayor para subsidiar a quienes tienen un consumo menor y se asume son de menores recursos. Nuevamente, si encontramos que la cuenta de la luz está muy alta por razones económicas y estructurales y queremos ayudar a las personas de menores recursos, volvamos al criterio impulsado por el gobierno, que yo soporto y apruebo 100%, transferencias directas focalizadas. Y más de fondo, presidente, ¿por qué no avanzar en una política de transferencias más general que haga lo siguiente? Primero, unifique todos los subsidios monetarios que hay en Chile. Tenemos distintos subsidios monetarios dispersos, desparramados. ¿Por qué no hacemos el esfuerzo de irlos juntando? Esto va a demorar, pero al menos pongámoslo como norte. Segundo, que elimine los programas mal evaluados y cuyos recursos quedan en el camino y los transformemos, esa plata, en transferencias monetarias directas para las personas. Eso es un esfuerzo que se empezó con la evaluación del programa, nada simple, pero de nuevo, yo recojo el guante de que el gobierno está impulsando transferencias monetarias directas. Bueno, redoblemos el esfuerzo, pongámosle segunda a ese principio y vayamos cambiando los otros principios que no conversan con aquel. Tercero, como ya me referí, que elimine discontinuidad e incentivos perversos e injustos, propio de esta lógica de beneficio al X%, pero si usted se pasa un peso para arriba, recibe nada, y lo reemplace por un mecanismo universal decreciente en el ingreso, es decir, que tenga una pendiente suave. Si ustedes prefieren en términos técnicos un impuesto negativo al ingreso, donde una persona de menores recursos recibe más, la que le sigue recibe un poco menos, y así hasta extinguir el beneficio, pero eso nos genera distorsiones. Insisto que esto no es una crítica al gobierno en este proyecto de ley, es una invitación a buscar consensos para aprovechar esta oportunidad y repensar nuestra política social. Y esto, presidente, voy terminando, insistir en la idea de transferencias monetarias directas tiene precedentes, tiene un camino que ya partió, y uno podría colgarse sobre eso. El ingreso mínimo garantizado que aprobamos durante el gobierno del presidente Piñera fue un buen punto de partida en esta dirección. Insuficiente, corregible, perfeccionable, por cierto, y por eso la propuesta podría ser ampliarlo y robustecerlo y hacerlo contingente siempre a los ingresos formales. Esto se transformaría en una medida solidaria de apoyo a los sectores de menores ingresos, que además reconoce y premia su esfuerzo. Dice, mire, yo sé que usted se saca la mugre y no le alcanza para llegar a fin de mes, solidariamente todos los chilenos le ponemos un complemento decreciente en su ingreso y premiamos su trabajo. Y hacer esta transferencia contingente, es decir, relacionada a tener un contrato de trabajo formal, es una herramienta además potentísima, presidente, para combatir quizás el principal problema a largo plazo o uno de los principales que tenemos en materia laboral de cara al futuro, que es la creciente informalidad laboral y cuyo costo se expresa en amplios grupos fuera del contrato social, que no cotizan, que no pagan impuestos, que están fuera, incluyendo el aporte para pensiones a propósito de esa discusión. Y aquí un doble clic, presidente, porque las transferencias futuras, por ejemplo, en pensiones, en la reforma de pensiones se ha dicho mucho que vamos a fomentar la formalidad porque yo le voy a poner un complemento en 40 años más cuando la persona se jubile. Bueno, yo quiero decirles con mucha claridad, eso no sirve como incentivo a la formalización. Y la razón es bien obvia. Las personas, particularmente las más vulnerables, las más informales, tienen una enorme preferencia por liquidez, por plata hoy día. O si usted prefiere, una tasa de descuento intertemporal gigantesca. Basta ver lo que se paga por créditos de consumo para entender el punto. Entonces, el único verdadero incentivo a la formalización es plata directa hoy. Y eso creo que es una aliciente adicional para ir en esta dirección ya señalada por el gobierno en las medidas que propone permanentes y transitorias. Y por último, presidente, la evidencia comparada acá es súper clara en mostrar que son las transferencias monetarias directas el principal camino para reducir la desigualdad de ingresos. Permítame mostrarle solamente 2 cifras para hacer este punto. Primero, cuando usted mira los datos de la OCDE, se da cuenta que la desigualdad de ingresos de mercado, es decir, antes que entre el Estado con transferencias e impuestos, no es muy distinta entre los distintos países. La de Chile no es distinta a la de Alemania ni a la de Finlandia, aunque les pueda parecer sorprendente. La diferencia de verdad ocurre cuando ocurre la acción del Estado a través de transferencias e impuestos, pero en realidad la diferencia está en las transferencias directas. En la OCDE, 3 de cada 4 puntos de reducción en el índice de Gini vienen por transferencias monetarias directas focalizadas. Y solo un cuarto viene por la progresividad del sistema tributario. Y el problema es que en Chile, en materia de transferencias, hacemos bien poco. Aquí está la evidencia, se las dejo, la comparto, no voy a entrar al detalle, pero la línea negra
es la desigualdad de ingresos de mercado, antes de que pase el Estado. Fíjense ustedes que Chile no es distinto ni a la OCDE ni a varios de los países emblemáticos de aquella. Pero lo que vemos es que en la OCDE, de un índice de Gini de 0.47, baja a 0.35 por las transferencias directas y de 0.35 baja a 0.31 por los impuestos. Es decir, el gran grueso viene de subsidio, transferencias directas a las personas, contingente a la formalización, como estoy planteando en Chile, y en el caso chileno, en cambio, esto es muy, muy pequeñito. Y alguien me podría decir, no, lo que pasa es que esto es porque allá el sistema de pensión hace mucha transferencia, y por eso ocurre. Es cierto que hace muchas transferencias, pero entonces miremos qué pasa dentro de la población activa, dejemos fuera a los jubilados y veamos si estas conclusiones se mantienen, y claro que se mantienen. Sigue siendo cierto que 7 de cada 10 puntos de reducción en la desigualdad de ingresos viene de transferencias en plata directas a las personas, y un 30%, 3 de cada 10 puntos, producto de los impuestos. En Chile, en cambio, esto no se materializa y por lo tanto creo que el llamado es claro. Acá necesitamos pensar en una agenda que, en línea con lo que está proponiendo el gobierno en este proyecto coyuntural, vaya a un esquema de transferencias directas, decrecientes de ingresos, focalizada y ligada a la formalización para incentivarlo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Ignacio. Muy completo su exposición, que va no solamente respecto al proyecto, sino que también nos genera algunas propuestas más en políticas públicas, más permanentes en esta materia, aprovechando un poco el chasis de este proyecto. Yo creo que es bien importante. No sé si hay alguna consulta, lo dejamos para el final para estos efectos. Gracias, Ignacio. Espero que esté conectado y si no, lo vamos a avisar cuando tenga que conectarse o si hay alguna consulta, a menos que tenga que irse, no sé. No, me quedo conectado. Ya, perfecto. Está bien. Doña Andrea Valladares, ex subsecretaria de Servicios Sociales. Muchas gracias. Colaboradora, Andrea. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por su intermedio a la comisión, por esta invitación. Feliz de poder aportar, sobre todo en estos proyectos que sabemos son tan importantes, relevantes y necesarios para las personas. Tengo una presentación. Voy a tratar de no extenderme mucho, ya que hay varios invitados. Bueno, el proyecto obviamente contempla dentro del paquete de medidas, 3 áreas. Una, el aumento de la asignación el apoyo, el aporte familiar permanente, el bolsillo electrónico y los aumentos en el SUB y la automatización. En esta presentación, primero, también voy a tocar 3 puntos grandes, pero es uno, contextualizarlo de la nueva realidad nacional. Luego, los datos de a cuántos serían los beneficiarios que estamos llegando con estos apoyos y, finalmente, un poco del diseño y de política pública hacia el futuro. Obviamente, en contexto y igual como lo mencionaba el exministro Briones, tenemos que revisar el contexto económico, la inflación, en un PIB interanual del 14,1% durante el 2022, proyecciones para el 2023 que obviamente mejoran lo que tuvimos en el año anterior, pero aún así sigue siendo más alta de la expectativa y de lo que las familias podrían aguantar. Una economía todavía contraída, con ajustes que se van a seguir dando durante el 2023, un escenario externo que nos ayuda a impulsar la economía y obviamente hogares con menor poder adquisitivo, con pérdida del dinamismo del mercado laboral, que obviamente condicionan a que tengan condiciones mucho más ajustadas. Luego, obviamente, como mencionaba, mercado laboral es demasiado relevante en esto, ya que obviamente hemos tenido pérdida de empleo, la creación del empleo se ve muy ajustada y la variación sobre el índice de las remuneraciones, pueden ver en el segundo gráfico, tiene una diferencia muy grande entre la caída de las remuneraciones reales. O sea, tenemos una caída efectiva de lo que reciben las familias. Inflación, sabemos, impuesto a la pobreza. Tengo este gráfico que creo que es importante que veamos lo que pasó en Latinoamérica respecto a la política fiscal de ayudas durante la pandemia. Y esto es súper importante porque efectivamente el gasto del Estado fue un gasto eficiente y lo que logró fue frenar la pobreza. Por ejemplo, Chile, en pobreza general, si no hubiese sido por las ayudas sin mitigación, esto fue ante la CEPAL, hubiésemos llegado a un 10,7% de pobreza, mientras durante la pandemia estuvimos bajo casi en el 3%.
Y en extrema pobreza, Chile hubiese estado en el 3,9 y nos mantuvimos bajo el 2. Esto se los puedo mostrar en un siguiente gráfico. ¿Qué es Chile 2 y Chile 1? Chile 1, Chile 1 es pobreza y Chile 2 es extrema pobreza. Okay, esa es la diferencia. Esto en un gráfico de Chile durante los años nos demuestra que ustedes pueden ver el pic de cómo bajó la pobreza, esto obviamente por los retiros y por los IFES principalmente. Un segundo, Andrea, para entender bien el gráfico anterior, que eso no lo había visto antes, digamos. Lo naranjo, o sea, donde están los puntos naranjos, revela el índice de pobreza. El punto naranjo es la pobreza a la que hubiésemos llegado sin ayuda social. La potencial. La potencial, que estima la CEPAL. Esa es la fuente. ¿Estima que si los apoyos, eso incluye los retiros también o solamente el IFE? No, incluye todo. Todo el y el punto, que es buena aclaración también, y el punto celeste es lo que hubiera incrementado la extrema pobreza del celeste, digamos. La extrema pobreza es la que dice Chile en la segunda, que dice Chile 1. Ya, pero para entenderlo, por ejemplo, con Perú, que tiene 17, nosotros tenemos 17, ellos 15, y la habría podido bajar a, no sé, una... Que Perú lo tiene medido como uno solo, no tiene Perú 2. Ahora, está medida todo, solo a donde habría llegado... Exacto. ¿Pero por qué? Esto es ayuda. Esto es ayuda fiscal. En el siguiente entran retiro y todo lo que... Ya, esto es solo ayuda, digamos. Sí, esto es ayuda fiscal. Ya, aquí no está en los retiros. No está en medio de los retiros, sí. Aquí sí podemos ver lo que pasó en Chile, la evolución de la pobreza, y aquí se incluye todo lo que pasó en la economía nacional, aquí se incluye retiro, y esto es efectivamente cómo tenemos un pic de baja de pobreza y cómo, pasado la pandemia, llegamos nuevamente a pobreza del 10%. Eso es lo que pasa hoy día de 2022 en adelante. Esto, en el fondo, quiere decir que Chile hoy día es un país más pobre, volvemos a índice de 10 años atrás. En pobreza estamos como estábamos hace 8 años, en el 2015, y en pobreza extrema estamos peor de lo que estábamos en el 2013. Entonces, tenemos una nueva realidad, tanto de personas en Chile como de condiciones en las que viven esas personas. Y eso es importante para las decisiones que hay que tomar sobre políticas públicas, sobre todo en ayudas sociales. Perdón, Andrea, inmediatamente, senador. O sea, eso revela que el 2021 Chile tuvo el momento de menor pobreza en su historia. Sí. Esto se incluye retiro. Incluyendo todo, digamos. Sí, todo. Así es. Es bien impresionante ese cuadro. Claro, temporal. Eso es lo que... Esto, tan temporal fue que inmediatamente eso cambia subiste rápidamente después. Senador Cast. El banco, sí. No, yo más allá de que sale el autor de la elaboración de este gráfico, tanto la CEPAL como la Banco Mundial, quisiera apuntar los datos que ocupan, porque la verdad que además la medición de la pobreza se hace con ingresos en el fondo laborales, no con stock. Por lo tanto es raro que hayan incluido los retiros siendo que son parte del stock y no son parte del ingreso monetario o el ingreso laboral, que son las formas que tradicionalmente se ocupan para medir la pobreza en Chile. Entonces, ¿me puedo entregar a la comisión la fuente de los datos y cómo se realizó la tabla? Porque además esto requiere, en general, cuando se medir la pobreza de forma seria, se ocupa la CACEN. Entonces, así es. Por eso pregunto... Que también es coincidente el dato con los datos CACEN. No tenemos CACEN todos los años que salen estos puntos. Entonces, por eso pregunto cuál es la fuente de datos que ocupa el Banco Mundial para este gráfico. Hagamos una cosa. Andrea se lo va a mandar, sí, digamos eso. Pero en todo caso, que entiendo que para este efecto lo que quiere marcar es que el índice de pobreza actual que hoy día tenemos, después de todo lo que ocurrió, es más o menos equivalente al 2015. 13. Ese es el dato que ustedes quieren eso es lo relevante, sobre todo entendiendo que el Banco Mundial, en el fondo, lo que dice es efectivamente las ayudas, y también coincidente con el gráfico anterior, lo que lograron, fueron eficientes en detener el aumento de la pobreza, pero al ser retiradas de una manera muy abrupta, se vuelve a la situación anterior, y en nuestro caso es anterior, no anterior prepandemia, es anterior a años mucho anteriores. Y eso también se explica porque las condiciones del mercado laboral y en general de la economía siguen contraídas. Aquí
este es un punto muy importante, que es el segundo punto, que es el registro social de hogares y los datos que se toman para asignar distintos beneficios. Muchos del paquete de ayuda en algunos casos habla de el tramo del 40%, pero en general creo que esta nueva realidad de Chile debemos comprenderla, sobre todo ustedes y también todos, a quiénes están llegando estos beneficios y a quiénes llega este paquete de ayuda. Un ejemplo, el registro social de hogares en el tramo del 40%, o sea, de mayor vulnerabilidad, tiene 4.300.000 hogares. Eso a un promedio de 2 personas por hogar son más de 8 millones de personas en el 40%. Y creo que ese dato es muy importante que lo tengamos en la retina para entender que todo el paquete de ayudas que estamos hablando de un número muy menor respecto incluso del 40% más vulnerable. El aporte familiar permanente, lo que dice el proyecto es beneficiarios 3.100.000 personas, actual 59.000 pesos, el aumento de 59.000 pesos más, el monto al que va a llegar. Obviamente es una ayuda que es necesaria, entendemos que las familias necesitan más ayuda porque si no vuelven a un estado peor, incluso al que estábamos prepandemia, pero entendiendo, voy a volver a la tabla, de 4 millones de hogares, 8 millones de personas, parece ser que si bien está focalizado y es lo que corresponde, puede estar hiperfocalizado. ¿Qué pasa con el resto de la familia del 40%? Y ahí sería bueno que el Ejecutivo igual hiciera una descripción de a quiénes son a las personas que efectivamente le está llegando dentro de este 40 y quiénes son los que no están recibiendo. Obviamente, el origen del aporte familiar permanente son, en parte, la seguridad de oportunidades, la asignación familiar y el SUB. Por lo tanto, se entiende que son familias, y por eso elegí esa imagen, familias que tienen que enfrentar marzo, que tienen niños. ¿Qué pasa con los hogares donde no hay niños, niñas, adolescentes o donde tiene otra configuración el hogar? Y ahí dejo plantear la pregunta. Pero ahí, para entender bien, la pregunta es que habrían personas dentro del 40% del registro social de hogares más pobres que no lo restarían, no lo recibirían. Eso es la... Eso es, en el fondo es. ¿Y quiénes son esas familias? En el fondo entender que estamos ayudando a las familias que tienen hoy día niños, niñas, adolescentes, a los que les llega el ex bono marzo, el aporte familiar permanente, pero ¿qué pasa con el resto del 40%? Con los adultos mayores o con las familias que no tienen un niño, niña, adolescente o un causante de asignación familiar. Luego, el aumento de SUF y la asignación familiar. Aquí, que lo dijo el ex ministro Briones también, surge la pregunta de por qué solo la automatización al 40% y la caracterización de nuevo de quiénes son los niños que están. Surge nuevamente duda. Actuales beneficiarios, 2.950.000. En las exposiciones anteriores, el Ejecutivo menciona que hay 900.000 beneficiarios que hay que automatizar porque hoy día no van al municipio a postular para su subsidio único familiar. Son 800.000 más, 900.000 más, 800. El dato público de niños, niñas y adolescentes en el registro son 3.844.000. Eso quiere decir que solo hay 44.000 que no van a quedar automatizados. O sea, sobre el 40 hasta el 100, solo hay 44.000 niños más. Entonces creo que ahí hay que mirar con detalle, sobre todo si se va a automatizar, quiénes son esas familias a las que se va a automatizar, dónde están, si son solo los del 40, qué pasa con los otros 44.000. Y obviamente son cifras estimadas. CACEN estima que los niños, niñas y adolescentes en total en el país son 4 millones. O sea, tenemos solo una diferencia de 200.000 que no van a recibir beneficios. Creo que eso es importante caracterizarlo para saber a qué familia le están llegando, porque si no surge la pregunta al otro día. Si vamos a automatizar, a los que no les va a empezar a llegar es ¿por qué a mí no me llega? ¿Cuál está la designación? ¿En qué tramo estoy? ¿A qué le está llegando? Para entender bien, porque esto... O sea, en el fondo, el número de niñas y niños adolescentes serían de 4.025.000 según una línea de indicadores, y los beneficiados serían 3.844.000. Entonces, la consulta suya... 3.800.000 en total. 800.000. Sí. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Son solo los del 40? ¿Qué pasa con los otros? Perfecto, hay una caracterización ahí, sobre todo porque son los mismos, que son los niños, niñas y adolescentes, en lo principal, los que generan, en el fondo, el apoyo de los otros beneficios. Nos podemos dar cuenta que estamos llegando a las mismas familias. Los del subsidio único familiar, los de la asignación familiar, son los mismos que reciben también el aporte familiar permanente. O sea, estamos llegando al mismo número de 1,5 millones de hogares.
son los mismos 3 millones de beneficiarios, no estamos sumando a nadie más. Cada uno de estos paquetes está apuntando al mismo público objetivo. Aproximadamente 1,5 millones de hogares que son parte del 40% más vulnerable. ¿Qué pasa con el resto? ¿Quiénes son los otros hogares? ¿Dónde están? Y no le está llegando ninguna ayuda. Y otra pregunta para el SUB, que creo que también la dijo el ex ministro Briones. ¿Cuándo volverá a ser revisado? ¿Cómo va a ser revisado? En general, el SUB es revisado todos los años, también en la discusión del ingreso mínimo. Si esto va a pasar o no va a pasar, es bueno que cuando se miran las medidas globales se entienda si se va a volver a reajustar ahí el monto o no. Y respecto al diseño del bolsillo electrónico, nuevamente surge en el texto de la ley, dice que va a llegar a un porcentaje de los que recibían el bono canasta básica. La misma presentación aquí del Ejecutivo estimaban en clientes totales del banco 1.480.000, o sea, nuevamente, 1,5 millones de hogares, 1.400.000 personas. ¿Cuánto es? ¿A quién es los que está llegando? Y siguen siendo los mismos porque el origen sigue siendo desde los causantes de asignación familiar, SUB u otro. El costo de la operación, Banco Estado también lo dijo aquí, que va a ser cubierto por ellos, pero de todas maneras debería ser un dato que se debe tomar, sobre todo para saber efectivamente quién se lleva esa carga, si se la va a llevar el banco o en algún minuto le va a llegar a algún resto de los usuarios. Si bien, claro, a las personas. Tiene otro... Esta operación, y también se dijo en la presentación del Ejecutivo, es algo que se hace en varios países de Latinoamérica lo usaron, y surgen ciertos problemas. Uno es que se dijo en esta comisión que está limitado a los comercios que tienen giro de alimentos. Especificar si eso va a ser así o queda abierto a todos los comercios que tengan pago electrónico. ¿Genera una discriminación? Sí, genera una discriminación. ¿Por qué? Porque quienes acceden entre un comercio y otro pueden tener diferencia de lo que pueden comprar o no comprar. Ejemplo, las personas que no tienen acceso a un supermercado van a estar mucho más restringidos si solo tienen acceso a un comercio local de barrio. ¿Para qué decir las personas rurales, que probablemente su negocio no tiene una mucho menor disposición de productos y el beneficiario efectivamente va a ser discriminado? Vamos a estar segregando geográficamente y vamos a estar discriminando en general entre personas del mismo nivel de pobreza o con la misma necesidad según otras condiciones que ellos no pueden manejar. Hay otro tema, se incluyen servicios básicos, lo había planteado el senador García. Hay otro tipo de comercio a los que puedan acceder. ¿Qué pasa con pago de luz, agua, teléfono o combustible? Que para muchas personas, y es una de las cosas que más aumenta el valor de la canasta básica, probablemente una familia va a necesitar pagar combustible y no lo va a poder hacer. Y como concepto general, final, el hiperfocalizar puede discriminar entre hogares con mismo nivel de ingreso, o sea, realmente vulnerables y con necesidades, que por ciertas condiciones no están recibiendo el mismo nivel de apoyo. Un hogar con adultos mayores o solo adultos, en este caso, podría no estar recibiendo ninguno de estos beneficios. Eso creo que es importante antes de tomar decisiones. Gracias, Andrea. Dos consultas. ¿Cómo a juicio suyo se puede hiperfocalizar? Porque ese es el punto uno. Y segundo, la sugerencia suya que se discutió harto la otra vez también en esta comisión, es que en el fondo estos recursos no tengan esa limitación de que sea solo para efecto de instituciones con giro alimenticio. Claro. Ese entiendo que son las dos. O que permita un poco más de giro, permita servicios básicos, que permita combustible. Respecto a aquello que se puede abrirlo hacer. Un poco más a que cubra efectivamente las necesidades que pueden tener en otros lugares. Idealmente siempre. No, para la alimentación. No. No, por eso que Claro, es retórico. Está descansado. Ya, pero en el fondo, para entender bien, porque aquí, más allá de los planteamientos, hay dos temas que son, uno es la preocupación de la hiperfocalización. Exacto. Y ahí tenemos que buscar una... Y la otra, ya que es distinta... Puede ser una decisión la hiperfocalización, sí, pero que sepamos que solo estamos que llegando a ese grupo y que hay otros grupos en esos mismos niveles socioeconómicos a los que no se está ayudando. O sea, parecido, del 40 al 41, a eso me refiero. Dentro del 40. Dentro del 40. Dentro del 40, mismo nivel de ingreso. Como no tienen causante de niños, o sea, son los adultos mayores, básicamente.
Ya. Y lo otro es ampliar el giro respecto de los cuales se puedan... entendiendo que es necesario y que está bien diseñado respecto a el monto y que viene a cubrir en el fondo este aumento de IVA, por así decirlo, pero hay otros elementos que también contienen impuestos y que podrían acceder las personas. Podría ser más comercio, podría ser en el ideal una transferencia directa y que las familias decidieran. Estamos hablando de familias, la libertad de la familia en este sentido es mínima. Son familias realmente de escasos recursos, con una vulnerabilidad brutal. Restringirle cuando ya su margen es para pagar probablemente el día a día, creo que... Ya. Muchas gracias, doña Andrea. Gracias, presidente. Una consulta, senador García. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Andrea, por su exposición. Mi consulta tiene que ver con los 950.000 niños aproximadamente que, cumpliendo requisitos para recibir sub o asignación familiar, no la estarían recibiendo. En mi opinión es un número brutal. Terrible. Brutal, porque estamos hablando del 25% de los niños que... ese número, esa cifra, que yo estoy de acuerdo en que sea automático, estoy de acuerdo que naturalmente que se les entregue, pero ¿está chequeado esa cifra? ¿Qué certeza tenemos de esa cifra? Porque además, eso, o sea, desde el punto de vista de la justicia, de que puedan acceder y de que sea automático, perfecto. Pero también esto lleva involucrado un mayor gasto fiscal que no debe ser poco por el monto. O sea, pues si me dijeran son 100.000 niños, me parecería. Pero estamos hablando de casi 1 millón de niños. Entonces, a mí esa cifra, desde que se ha planteado, me ha hecho bastante ruido y nunca he sabido cómo poder corroborarla. Porque además me parece que después de muchos años de aplicar estos instrumentos y que nos hemos sentido muy orgullosos del SUF, en fin, más allá de que los montos siempre se pueden mejorar, etcétera, pero a mí me parece que nos vengamos a dar cuenta de que tenemos casi 1 millón de niños sin acceder. De verdad que lo encuentro bien fuerte, por decirlo menos. Gracias, presidente. Muchas gracias. No sé, Heidi, si usted ¿esas cifras son más o menos compartidas o no? Perdón que lo haga de esa manera, porque creo que es un punto bien importante. Digamos. O sea, ¿se de acuerdo respecto a las...? Porque puede esto es un tema técnico, entiendo, no estamos hablando de... ¿Heidi? Bueno, muchas gracias, senador. Aprovecho también de saludar al senador Lago, al senador Núñez, Cas, García, que no lo había saludado previamente. Sí, efectivamente, estos son los datos del Registro Social de Hogares, que Andrea los conoce, por supuesto, del momento que fue subsecretaria, y desde hace varios años que se sabe que respecto de las familias que cumplen requisitos para acceder al SUF, no todas postulan por distintas razones, y ese hecho de no postular hace que haya una brecha entre quienes cumplen los requisitos y pueden acceder al beneficio respecto a quienes efectivamente los tienen. Y eso, yo la última vez que me tocó estar viendo el registro ahí mismo, eran del orden de 800.000 niños, hoy día son 900.000. Creo que efectivamente una vez que se automatice, y de hecho eso es algo que está en el proyecto de ley y que requiere de una serie de procedimientos, y por eso parte hacia fines de este año, puede que esos números bajen en un cierto orden de magnitud, porque puede eventualmente una familia cambiar de tramo socioeconómico, etcétera. Esas cosas ocurren, pero yo creo que los órdenes de magnitud son los que se están señalando, y por eso el gobierno lo puso en este proyecto, porque parecía que era un tema a poder empezar a abordar de manera urgente y que no se había hecho efectivamente en el pasado. Eso es bien importante. O sea, yo quiero entender, a propósito de lo que dice la ex subsecretaria, digamos, respecto de esto, es que hay conciencia de que esto es un número. Usted espera que a través de este sistema de automatización se pueda avanzar en esa línea, sin perjuicio de lo cual entiende que es un problema pendiente, digamos, que hay que buscarle alguna fórmula en algún proyecto adicional. ¿Eso entiendo? Lo que pasa es que hoy día con el título donde se habla de la automatización del SUF, se debería solucionar
eso para efectos de los hogares con niños del 40% menores de ingresos. ¿Y podría llegar a esos 900.000 o a un porcentaje importante de eso? Eso es lo que se espera, justamente, es llegar a esos niños porque se están identificados en el registro social de hogares y de hecho en el proyecto se habla cuál es el orden de precedencia de quién es el adulto responsable al cual se le van a transferir los recursos, etcétera. ¿Y eso estaría incluido dentro del costo fiscal? El Sí, hecho de pagarle, en este caso pagarle, sí, pero en este caso no solamente pagar el aumento, sino que hay que pagar el total, digamos. Claro, porque esa es la diferencia. Y de hecho, si uno incorpora a estos niños, a estos hogares, hacia fines de este año, el próximo aporte permanente marzo, esas personas ya tendrían SUF y por tanto ya serían parte del presupuesto marzo, normal. Etcétera. Entonces, por eso es que es donde el proyecto de ley en su informe financiero habla de los aumentos de gasto permanente, van por dos vías, que es el aumento del 20% del SUF y también la automatización y por tanto la incorporación de estos nuevos hogares. Y solo quería aprovechar la oportunidad que me dio la palabra para, cuando efectivamente, quiera. A propósito de lo que señalaba el exministro Briones, en relación a quiénes son los adultos que reciben las transferencias monetarias, ya sea aporte permanente marzo, SUF o hoy día el bolsillo, son las personas, ¿no es cierto?, que reciben las transferencias en el Banco Estado, el 83% son mujeres. O sea, efectivamente esto es una política que, como lo decía la literatura, es muy efectiva porque además son ellas las que administran los presupuestos familiares. Solo para que tengan ese dato, el 83% son mujeres. Perfecto, se incorpora también ese dato. Muchas gracias, Andrea. Don Juan José Omat. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al resto de los senadores, a María Soledad y su equipo. Y si me dan un segundo, voy a compartir pantalla porque también traje una breve presentación. Ahí. Vamos. Prometo ser breve y quedarme en los 15 minutos, así que... Alguna flexibilidad, pero viene grueso. Muchas gracias. Vamos a ser breve y certero en las cifras. Bueno, mi presentación consta de 3 partes. La primera, que voy a pasar más o menos rápido, es la motivación que da pie a este proyecto de ley. En segundo lugar, hacer un breve análisis del proyecto de ley. Y por último, abrir la discusión que ya la abrió un poco el exministro Briones hacia la oportunidad de avanzar hacia una renta mínima garantizada, repensar estructuralmente nuestra política social. Un par de cifras sin ánimo de repetirme. La inflación, producto de la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, generó presiones inflacionarias que han golpeado especialmente a los consumidores y a las familias de más bajos recursos. Si vemos aquí la serie de la inflación del precio de los alimentos, siempre se ha mantenido desde el 2000 estable en un 5% y en los últimos años hemos visto aumentos de más del 20%. Lo mismo pasa también con el precio del petróleo, que ha tocado techos similares a los de la crisis financiera y del año 2011. Esto obviamente no solo a nivel mundial, sino que le ha pegado a Chile directamente. El año pasado tuvimos una inflación récord del 12,8% con un pic de 14,1% en agosto. Y esto, como se mostró también anteriormente, ha afectado más a los hogares más vulnerables porque ha tenido una incidencia mayor en la canasta de alimentos. La canasta de alimentos ha aumentado un 33% en los últimos 2 años en comparación con un 20% de la canasta del IPC. Y esto obviamente trae consecuencias, y la primera consecuencia que ya la esbozó la ex subsecretaria Valladares, esto probablemente va a traer un retroceso en el combate contra la pobreza. La figura que estamos viendo acá es la evolución de la serie de CACEN del año 1990 al año 2017, que son las barras amarillas. Esas son totalmente comparables y son con la línea de la pobreza actualizada. Llegamos a un mínimo histórico el 2017 de 8,6 en tasa de pobreza y de 2,3 en tasa de pobreza extrema. El 2020 tuvimos una nueva CACEN, pero dado que fue en pandemia no es comparable con los registros anteriores, por eso esa barrita está en azul. Y los últimos datos de la CEPAL
que son de noviembre del año 2022, en su publicación Panorama Social de América Latina y el Caribe, ellos estiman que la pobreza en Chile el año 2020, si bien ahí sale 2021, pero la medición es para el 2020, en Chile habría aumentado la tasa de pobreza al 14,2% y la tasa de pobreza extrema al 4,5%. Recordemos que el IFE universal se empezó a pagar el 2021 y, como bien señalaba el senador Lagos, los retiros de pensiones no contabilizan acá. Entonces, a todas luces, creo que llegamos a las mismas conclusiones, es que va a haber un retroceso de aproximadamente 10 años en el combate a la pobreza y a la pobreza extrema, lo que yo creo que justifica el que tengamos este proyecto de ley hoy en día en discusión. Las perspectivas de crecimiento económico para este año van a la baja. Para América Latina partimos en julio del 2022 con un 3% estimado para este año. El Fondo Monetario Internacional corrigió a la baja un 1,8%, es una corrección a la baja mayor que la proyección de crecimiento mundial, y en Chile no es la excepción, ¿cierto? El Banco Central a junio del año pasado proyectaba un decrecimiento del menos 0,5%, en su IPOM del año pasado, de diciembre del año pasado, proyectaba un crecimiento del menos 1,25%, Hacienda un poco más optimista en su proyecciones, pero con todo vamos a tener un decrecimiento y obviamente las familias vulnerables van a ser las más afectadas. Con ese contexto, yo creo que se justifica un proyecto de este tipo y se justifica que se aumenten las transferencias, en este caso focalizadas en los grupos que ya sabemos. Voy a pasar rápido esta lámina porque ya todos conocemos el proyecto. Hay un aporte extraordinario del bono marzo de casi 60.000 pesos por carga, se aumenta la asignación familiar y maternal y el SUF en un 20,8%, anclado en el artículo 8 de la Ley de Reajuste del Ingreso Mínimo, que establecía que si teníamos una inflación de mayor al 7%, había que reajustar estos montos. Y se crea el bolsillo familiar electrónico de manera temporal, el año 2023. Aquí están las cifras de DIPRES con el costo total estimado del proyecto. Nos parece que es fiscalmente responsable. Hay un costo para este año de $800 millones y un costo en régimen de 400 millones. Aquí puse, presidente, un par de ejemplos para ver concretamente cómo se verían beneficiadas las familias más vulnerables con este proyecto. Supongamos una familia que hay un padre y una madre que tienen 2 cargas y ambos están empleados, son trabajadores dependientes con ingresos mensuales inferiores a 429.000 pesos. Bueno, ellos hoy en día, producto de estas transferencias, reciben 65.000 pesos mensuales. El año 2023 podrían aumentar esos subsidios a casi 100.000 pesos, lo que es un aumento del 53% de las transferencias con respecto a la situación actual, y ya en régimen tendrían un aumento del 16%. Supongamos otra familia que hay una madre con respecto al 2020, a la situación actual, senador, sí. Supongamos una familia en que hay una madre jefa de hogar con una sola carga, que está desocupada y que está perteneciente al 40% más vulnerable y que no postuló al SUF. Recordemos que el subsidio único familiar requiere una postulación en la municipalidad y si ella no recibe eso, solamente recibiría el bono marzo por 14.000 pesos. Como bien se dijo anteriormente, el ex bono marzo, se llama aporte familiar permanente, que lo recibe, pero no recibe el SUF, porque recordemos que el SUF hay que postular. Ella podría recibir, actualmente recibe 14.000 pesos, podría recibir 60.000 pesos, y esta es la postulación automática de los 900.000 niños, niñas y adolescentes que estamos hablando, ¿cierto? Se vería beneficiada automáticamente, no tendría que ir a postular y tendría ese aumento en los subsidios. Bueno, y por último, un tercer ejemplo también que muestra una familia con más cargas, perteneciente al 60% más vulnerable, también vería aumentos del 80% en los subsidios durante este año y en régimen un 16%. Yéndome al análisis del proyecto, en líneas generales, creo que el proyecto está bien focalizado en la población más vulnerable, que nuevamente es la que está más afectada por el alza de precios, y privilegia las transferencias monetarias, es más eficiente. Hay un principio
de justicia redistributiva con la focalización de este proyecto que se reivindica. Y aquí creo que tenemos aprendizaje de la pandemia. Quizás de las pocas cosas positivas que dejó la pandemia es que hubo una actualización de los registros administrativos que tiene el Estado y también mejoró la capacidad de pago del Estado. Recordemos que antes de la pandemia, por ejemplo, el IPS realizaba aproximadamente 1 o 2 procesos de pago al mes. Hoy en día es 1 cada 2 días, más o menos. Y eso se ha hecho ya de manera eficiente. Banco Estado, por ejemplo, recibía 500.000 transferencias del Estado en sus cuentas RUT. Hoy en día son aproximadamente 3 millones por concepto de beneficios sociales. Es muy positivo también el pago automático de los beneficios, en particular la extensión del SUF al 40% con respecto a los niños, niñas y adolescentes que son cargas. Es un buen avance para la política social y falta mucho por avanzar en este frente. Posteriormente me voy a referir a este tema más en profundidad, pero hoy en día son múltiples las puertas que tienen que tocar los beneficiarios del Estado para recibir los subsidios, cada uno con su propio sistema de postulación. Creemos que hoy en día podemos avanzar en la automatización de los pagos y hacerle la vida más fácil a la familia chilena. Uno de los problemas que tiene el proyecto de ley, que no corresponde a este proyecto, sino que es más estructural, también se refirió a esto el exministro Briones, que no considera la gradualidad en la salida del beneficio. Soy perteneciente al 40%, soy perteneciente a seguridad y oportunidades, tengo todo. Si soy perteneciente al 41%, no tengo nada. Eso genera incentivo a la subdeclaración y obviamente genera distorsiones también en las tasas de formalidad del mercado laboral. A continuación tengo algunas interrogantes sobre el bolsillo familiar. Si nos vamos a la evidencia sobre este tipo de programas, en particular en Estados Unidos, la literatura que ha evaluado este tipo de programas, primero plantea que hay aumento en el consumo de alimentos. O sea, por un lado baja el gasto en bolsillo en alimentos, pero en el total sube el gasto en alimentos. Entonces la primera pregunta que hay que hacerse es que si este es el problema que queremos atacar. Si vemos que efectivamente hay un subconsumo o un consumo menor al óptimo en alimentos, y si es así, esta es la política adecuada. Si no lo es y simplemente queremos aumentar el poder adquisitivo de las familias, probablemente habría que avanzar hacia transferencias directas sin marcarlas con alimentos. Hay bajos desincentivos a trabajar con este tipo de política y en el largo plazo se puede generar efectos no deseados como, por ejemplo, obesidad. En este caso estamos pensando en algo temporal. Revisando el proyecto de ley también creo que hay un exceso de complejidades. Se habla de que el Ministerio de Hacienda va a fijar los porcentajes máximos. Tengo entendido que esto está modelado ya con un 20%. No se va a hacer por productos, sino que se van a poder registrar las tiendas, los rubros que tengan rubro alimentos, las tiendas que tengan rubro alimentos y que tengan POS. Y más encima se liberan los últimos 3 días hábiles del mes estos porcentajes máximos. Y eso, tal cual, si no lo ha utilizado, eso no se entiende. Entonces, o es mejor, mi impresión es que es mejor dejar libre esto y que la gente lo utilice cuando quiera. Imagínense una familia que hace sus compras de alimentos los días 15 y no a final de mes. Entonces, si el día 15 va a estar restringido por este tope máximo, pero a final de mes no, y también este tipo de restricciones va a generar un sobreatochamiento de los comercios los últimos 3 días del mes. Entonces, no se entiende mucho esa restricción, quizá más allá de... y por 13.500 pesos. Por carga. Eso es parte de la discusión. Tal cual. Otra duda que surge, pero creo que ha sido despejada en la discusión, sobre todo la ex subsecretaria Heidi Benner lo hizo, quien del grupo familiar utilizará la tarjeta. Bueno, se ha visto aquí que Banco Estado ya un 83% de los beneficiarios de la cuenta RUT son mujeres en este segmento. Está súper demostrado de que las mujeres hacen un mejor uso de los recursos y son las encargadas del presupuesto familiar. Por último, quisiera ahondar la discusión que comenzó el ministro Briones sobre temas más estructurales de la política social y quizás
no necesariamente en el contexto de este proyecto, pero sí, ya que estamos hablando de aumentar las transferencias, podemos tener una conversación más de fondo sobre qué tan efectiva es nuestra política social, y cuando vamos a los datos creo que el panorama no es muy alentador. Lo primero que hay que constatar es que tenemos una política social muy desarticulada. Hoy en día tenemos más de 700 programas cuya efectividad no conocemos. Son 240 programas que son de menos de $1,500,000. Entonces, en todos los ministerios, con poca articulación, y creemos que es muy difícil tomar decisiones en un bosque tan grande de muchos programas. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en los subsidios monetarios. Cuando uno hace un análisis exclusivo de los subsidios monetarios, son más de una decena, donde cada uno tiene su propio proceso de postulación, sus complejidades. Algunos han avanzado más rápido en el pago automático que otros, pero en general para los beneficiarios de este segmento, que como bien se dijo es el grupo y es el segmento más vulnerable de la población, muchas veces se siente intimidada por esta maraña de programas sociales, y el Estado no le hace el trabajo más fácil en acceder a estos beneficios. En total, como bien dije, son más de una decena de subsidios laborales y no laborales, que en total suman alrededor de $2.000 millones al año. Y si vemos la comparación internacional, el Estado de Chile no hace un buen trabajo en disminuir la desigualdad de ingresos. A esto ya se refirió el ministro Briones en detalle. Simplemente complementar que somos el segundo país de la OCDE con el más bajo desempeño del Estado en disminuir la desigualdad de mercado, tanto para la población total como para la población económicamente activa, para despejar el tema de las pensiones. ¿Cómo creemos que se podría avanzar? Bueno, lo primero es unificar todos los subsidios laborales. Podríamos pensar en una transferencia mensual automática que complemente los ingresos laborales formales. Hoy en día tenemos los registros, hoy en día tenemos, por ejemplo, un servicio como el Servicio de Impuestos Internos que tiene toda esta información, que podría hacerlo de manera automática. Es una política, por un lado, que está focalizada en trabajadores de ingresos más bajos. Podría pensarse quizá en el primer tramo del impuesto de segunda categoría, y genera los incentivos correctos a la formalización, porque mientras mayor es el ingreso de la persona, mayor es el beneficio del Estado, y por otro lado tiene una salida decreciente en el beneficio que no genera estas discontinuidades que son tan propias de nuestra política social y que generan estos comportamientos no deseados. Bueno, eso, presidente, dejar esta puesta sobre la mesa esta discusión, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, don Juan José. Muy importante. Ofrezco la palabra. Vamos entonces a la última y después podríamos hacer consultas. No tiene que ver con el proyecto, es una cosa de educación general nomás. Senador, ponga el micrófono, pues. No, que distintos expositores han hablado del impacto que ha tenido en el alza sobre el nivel de la pobreza en Chile, y quizá ahora que se retrocede hasta el 2015 o 2013, que ahí pasa que hay cierta unanimidad. Mi pregunta es, no es para estar contento ni para tener una proporción, esto es el caso chileno. ¿Qué ocurre en el resto de la región de América Latina en esos periodos? Es muy variable. Sí. Me imagino que Uruguay es... Don Andrea, que me dio la palabra. Solamente me tengo una idea de si caen en esas magnitudes también o no. ¿Ah? En general, Chile es el que menos cayó. O sea, tenemos mejor... o sea, esa misma pobreza en otros países vuelve a retroceder. Lo más importante para mí, bueno, muchas cosas importantes, pero no quiero, es tratando de despejar el tema del retiro si es posible. ¿Ah? Porque los retiros generan un elemento muy complejo a la hora por el volumen que involucra. ¿Ah? Y además es muy... Bueno, entonces mi pregunta es si la política pública puede entender el gasto público, política fiscal, la política de apoyo... entendiendo que los retiros fueron masivos y no lo estoy comparando, pero no todos los países tienen retiro. Entonces, hicieron frente con otras herramientas más tradicionales, si usted quiere, propias, y esa sería una idea nomás. Solamente saber si nos fue más o menos, bien, más o menos, eso es todo. No, muy bien, yo solamente también sumándome a la pregunta, pero yo tengo entendido que ninguno de los tablas que estima pobreza incluye los retiros. Eso es lo que yo tengo entendido. Si no, habían cometido un error metodológico grave, y como asumo que no lo cometieron, asumo que todas las tablas no incluyen retiro. A ver, Andrea.
yo tengo un gráfico que es de la CEPAL, con datos CEPAL, que hace un comparado de Latinoamérica, si quisieran verlo, que lo puedo proyectar. Un segundo, presidente. No, esto es importante. O si quiere lo busca y le damos la palabra, o está fácil encontrarlo. Lo tengo, pero no estoy conectada a la sesión. Pero la palabra. Hagamos una cosa, demos la palabra a don Felipe Betancourt. Sí, no, pero igual demos la palabra a don Felipe Betancourt, que es el último de los expositores del fondo, ex director del FOSIS, que está vía Zoom, y aprovecho de saludarlo y ofrecerle la palabra para que nos pueda compartir sus impresiones. Muchas gracias, presidente, y saludar a todos los senadores. Espero que me estén escuchando aquí, al igual que todos los asistentes. Quiero ver ahora si no me está resultando compartir la pantalla, pero déjenme ver un segundo. ¿Está conectado a algún otro? Que ahí está. Ahí está el resultado. Ahí está. Sí, ahí sí. Ahí se está viendo, okay. Y tenemos la copia nosotros también aquí. Ahí se nos fue. Perfecto. Perdón. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ok. Muchas gracias. Entonces, bueno, para complementar, gracias por este espacio. Ya se ha dicho mucho del diagnóstico. Hay varios aspectos que son muy coincidentes entre las distintas presentaciones, así que yo voy a tratar de concentrarme en algunos aspectos solo para reforzar o complementar lo ya dicho. Lo primero es destacar la búsqueda del reajuste del valor real de las transferencias que tienen el objetivo finalmente de contrastar estos efectos que se han ya comentado en cuanto a la economía, ¿cierto? A través de las distintas transferencias y lo que estemos haciendo, valorar eso. Lo otro es valorar también que finalmente se esté haciendo una reconsideración, como mencionaba el exministro Briones, respecto a la importancia de focalizar cuando tenemos finalmente recursos escasos. Y aquí hacer una diferencia, muchas veces se ponen en contraposición lo que es hablar de políticas públicas amplias con respecto a la focalización y finalmente lo que, por lo menos a nuestro juicio, a mi juicio, está un poco donde uno puede encontrar la respuesta, tiene que ver con que lo importante es que las políticas sean de amplio acceso, universales en su acceso, o sea, yo puedo fácilmente o postular automáticamente o acceder finalmente a lo que es una prestación social, pero la asignación es con criterios de justicia. Y entendiendo que los recursos no son ilimitados y no se puede asignar ni lo mismo, ni todo a todas las personas que habitan un país, ¿cierto? Entonces, finalmente estamos hablando de políticas de puertas abiertas, de amplio acceso, pero con criterios de justicia en su asignación. Y lo otro es mencionar que, si bien es importante lo que decía en un principio respecto a la corrección de lo que pueden ser transferencias monetarias u otros subsidios, hay que tener muy presente que cuando decimos vamos a hacerlo por una sola vez, estamos generando expectativas que pueden quedar muy claras en la discusión del Congreso, en la discusión, cierto, de un proyecto de ley, pero para las personas no es tan claro que sea por una vez. Esto genera expectativas, genera una programación en el largo plazo y muchas veces no se considera el cómo manejar esas expectativas cuando se está desarrollando una política pública, en el caso del aumento del aporte familiar permanente por una sola vez. Destacar, aquí mencionar lo mismo, ya se ha dicho, de la necesidad de una política de transferencias del Estado. O sea, yo entiendo y se dijo en la discusión también en la anterior comisión, ¿cierto?, que había un criterio de urgencia por resolver un problema que era actual en la población. Pero la urgencia no nos puede llevar a una quizás miopía respecto a la mirada de todas las transferencias monetarias que están existiendo. Y yo extraño muchas veces que podamos ver la película completa respecto a las transferencias, así como mostraba también Juan José recién, sobre cuáles son todas estas, cuáles son el complemento que puede existir entre cada una de ellas, cuáles tienen un propósito de permanente, cuáles son temporales, y hace falta eso. Creo que este mismo espacio, ¿cierto?, el Senado, el Congreso en general, puede ayudar a empujar un poco esta discusión, a que miremos
finalmente cuál es la situación actual de las distintas transferencias existentes, cómo se complementan y operan para lograr los objetivos que buscamos en la política social. Destacar que se vaya consolidando además en una entidad las transferencias monetarias. Todavía existe una distribución de transferencias entre distintas instituciones del Estado. Solo poner un ejemplo, a nosotros nos tocó justo con Andrea ir consolidando también una transferencia que estaba en el FOSI, un subsidio de calefacción Aysén, para la misma subsecretaría de Servicios Sociales. Entonces, existen todavía transferencias que están dando vueltas por ahí en el Estado y que están en distintas instituciones, y lo ideal sería consolidarlas en una sola entidad, ¿cierto? Por eso destacar que se haga en el IPS y siga fortaleciéndose eso, y que se vaya mirando también en largo plazo cómo esa entidad finalmente es la encargada de ir realizando las distintas transferencias que existen a nivel de Estado. Agregar también a la discusión que muchas veces miramos todas las transferencias con una misma regularidad, pero uno podría también empezar a entender, dado la digitalización de distintos medios, que las transferencias pueden ser más frecuentes, con distintas frecuencias, dada la mayor necesidad de liquidez, sobre todo muchas veces en los sectores más vulnerables, ¿ya? Y la necesidad de poder entender un poco los datos que vamos generando con este tipo de iniciativas. Es decir, al iniciar un proyecto, cualquier transferencia en particular del Estado, ver el nivel de digitalización también, el uso de estos recursos, podemos ir generando data que hoy en día no sé dónde está quedando, dónde se está desarrollando, ¿ya? No voy a reiterar lo que ya se dijo respecto a la gran cantidad de transferencias. Existe un cuadernillo de transferencias monetarias publicado en 2021. No es algo que se haya hecho de manera recurrente para mostrar cuáles son todas las que hay. O sea, si para nosotros puede ser difícil poder consolidar toda ella a nivel de información, imaginémonos cómo es para una persona que es el público objetivo de estas transferencias. Finalmente es algo que se torna inentendible desde la perspectiva del usuario de qué estoy recibiendo, por qué lo estoy recibiendo, a cuál tengo que postular por tal vía, cuál es el monto de esta otra transferencia y las expectativas que eso genera. Sumar también los cruces que pueden existir entre transferencias y otros programas públicos, independiente de que uno quiera consolidar las transferencias, también están yendo a los mismos grupos objetivos que además participan de otros programas, donde están teniendo contactos permanentes de comunicación, entregando información y ver las sinergias que eso conlleva. Tiene que ver con la necesidad también de pensar en los grupos objetivos y una mirada integral sobre ellos. Es decir, si nos paramos en las familias del 40% más vulnerable, hoy día, ¿qué están recibiendo? ¿Ya? Cómo todas esas recepciones de programas, transferencias y otra serie de beneficios tienen una articulación clara, ¿ya? Y lo otro también entender complementos. Mencionaba Juan José el tema de riesgos de obesidad y otro aspecto. Existe un programa de Elige Vivir Sano. ¿Cómo se conecta luego también una política respecto a ingresos y necesidad de alimentos con un programa que existe que es muy importante respecto también del consumo saludable, ¿ya? Respecto del bolsillo electrónico, bueno, en general solo volver a insistir que me parece adecuado este paquete de medidas, solo poner la alerta respecto en particular el aumento por una sola vez, entendiendo las expectativas que esto genera y cómo se manejan. Pero yendo en concreto al bolsillo electrónico, lo primero es entender algunas cosas de diseño. O sea, concuerdo y parto con eso, con es difícil de entender esta limitación de los primeros días del mes y que luego se libera respecto al uso de la transferencia, ya en el aporte de alimentos. En particular se mencionaban en la presentación y discusión anterior algunos ejemplos internacionales y, por ejemplo, el caso de Reino Unido. El programa no consideran estos topes intramensuales de gasto. Entonces, me parece extraño esa excesiva burocratización, difícil de explicar y entender de cara a los usuarios, que se ha puesto en el uso de este aporte de alimentos. Lo otro es entender cómo se proyecta esta herramienta del bolsillo electrónico en el largo plazo, ¿cierto? Es algo que se considera solo para por un año el aporte de alimentos en el bolsillo electrónico, pero cómo sigue el bolsillo electrónico prestando un servicio digital de algún modo a las políticas sociales, ¿ya? Y cómo se conecta con la educación financiera también de las personas. O sea, estamos aumentando quizá o yendo hacia la digitalización de transferencias,
pero al momento de estar conectando esos aportes, no estamos vinculándolas con programas o iniciativas de educación financiera. Hay una mesa de educación financiera que data del año 2014, ¿cierto?, coordinada por el Ministerio de Hacienda y que tiene la posibilidad de ir consolidando también algunos esfuerzos respecto a esta iniciativa. Ya con el objetivo básicamente no hacer una política social a pedazos, que ya se ha dicho. Lo otro, en implementación también entender que existe la posibilidad de pilotear esta iniciativa, no se está haciendo lo suficiente quizá, hay un focus group que se presentó efectivamente del Banco Estado, pero ¿por qué no pilotear esta iniciativa? Existen instituciones que han desarrollado capacidad de eso, como el Laboratorio de Gobierno, el FOSI también tiene capacidad de eso. Lo que ya mencionaba respecto a los datos, cómo se va a utilizar estos datos, cómo vamos a ver el consumo de gasto de alimentos, vamos a sacar data después y conclusiones, vamos a entregarle al IGEDI sano, vamos a sacar entonces medidas y vamos a aprovechar ese data de uso de compra de alimentos para otras políticas públicas y entender que la comunicación es compleja de cara a las personas. Yo separaría lo que es también el bolsillo del aporte, en el fondo son dos cosas, el bolsillo es una herramienta de digitalización y el aporte es un aporte para poder en el fondo sobrellevar las alzas de alimentos. Solo como comentarios finales, como decía, solo para complementar lo ya dicho, importante la corrección monetaria, pero mirar las transferencias monetarias de una manera más integral. Creo que el Congreso ahí tiene un espacio de poder invitar al Ejecutivo, que muchas veces está con la urgencia por la naturaleza de las funciones naturalmente, a tener esta mirada y revisión de largo plazo y también una mirada de ecosistema, como estos distintos instrumentos como el bolsillo electrónico se conectan con otro tipo también de necesidades. Por ejemplo, la misma necesidad de subir a los pequeños comercios a la digitalización como emprendedores es algo que tiene que ser mirado también en este tipo de iniciativas y la educación financiera ya mencionado. Eso sería como comentarios adicionales a lo ya dicho. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, exdirector del FOSIS. Le agradezco mucho su presentación y es bastante coincidente con las otras. Creo que en este sentido, una cosa son las políticas públicas, que creo que tenemos harto insumo para pensar un poco si es necesario generar una revisión de lo que estamos haciendo hoy día. Creo que el mismo gobierno lo está reflexionando a partir además de todos estos datos. Creo que es bien útil. Y otro tiene que ver con el proyecto mismo que estamos abocados, que tiene dos grandes líneas. Una más de corto plazo en el sentido de la extensión voy a usar la nomenclatura tradicional, de un bono marzo especial, digamos, que se pagaría, digamos, la segunda quincena de marzo, según siempre lo planteó el gobierno, y otros son incrementos del SUF, incrementos de las asignaciones y en la billetera familiar electrónica a partir del mes de mayo, digamos, y esas son las que nos debería generar la preocupación más urgente. Pero sí que le ofrezco la palabra, no sé si respecto de algunos de los planteamientos. Yo igual al final, quiero dos cosas. Primero, se está acabando la hora, extendamos hasta las 12:30, si les parece, o 12:15. Sé que hay otras comisiones, por eso que no quiero... 12:30. Hasta las 12:20, entonces, para poder permitir que el resto de las comisiones puedan funcionar, y ofrezco la palabra y yo al final voy a hacer algunas propuestas al Ejecutivo respecto de algunas cosas que yo creo que hay como un acuerdo que podríamos modificar respecto al proyecto, en la medida que el Ejecutivo le parezca, digamos. Ampliar entonces hasta las 12:20. Senador Kast. Bueno, primero agradecer a los expositores. Creo que en general hay buen clima y buen espíritu de debate. Yo sigo entendiendo que este es un proyecto que tiene cosas muy positivas. Que creo que se ha destacado poco la parte de la automatización. Yo creo que es extremadamente relevante el tema de hacerlo automático. Así que primero felicitar esa parte que además dentro del presupuesto, esto siempre uno tiene que mirar dónde están los recursos y es la que en régimen es la que tiene más recursos. Estamos hablando de 229.000 millones de pesos anuales. Y creo que hace justicia, porque en el fondo al final si no tenemos un Estado donde el que es especialista en postular, el que se ha transformado en una lógica y no lo juzgo, pero el que no vive pensando en el Estado se queda marginado de las políticas sociales. Por lo tanto, creo que hay un elemento positivo ahí. Después, el aumento del SUF y la asignación familiar
también me parece positivo, es un monto de 3.500 y después gradual, tiene un costo financiero de 106.000 millones de pesos anuales. Ahora, donde sí tengo más problemas, no porque no me guste la idea, sino que creo que está de frentón mal diseñado, es con el bolsillo familiar. Primero por la complejidad que tiene. Estamos hablando de que son 13.500 pesos por carga, ¿no es cierto? Y la primera pregunta es, supongo que es el mismo universo de los que estábamos hablando anteriormente, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos hablando del mismo universo que va a tener un aumento de 3.500 permanente, ¿no es cierto?, producto del aumento del SUF, pero de repente por un año va a tener un aumento de 13.500 para compensar el aumento de la inflación en los alimentos, ¿correcto? Hasta ahí todo bien. La pregunta es, ¿por qué crear un nuevo programa con nuevas reglas, con toda una estructura de gastos porcentuales, con devolución, con descuento al momento de pagar, y no simplemente ponerle esos mismos 13.500 pesos en la cuenta RUT? Punto. Por un año. O sea, si es que el objetivo es, si vamos a hablar de equivalencias de bienestar, en el fondo tenemos todos los beneficiarios de la cuenta RUT, perdón, del subsidio único familiar y la asignación familiar, van a recibir un aumento de 3.500. Pero además, solo por un año, desde mayo en adelante hasta diciembre, o sea, ni siquiera un año completo, van a recibir 13.500 todos los meses esas mismas cargas. Entonces yo digo, ¿para qué tener que comunicarle a 3 millones de personas que va a haber un nuevo sistema? De hecho, va en contra de todo lo que han dicho los opositores, que hay que fusionar programas sociales. O sea, que hay que tratar de tener una sola gran vehículo, que ojalá sea el ingreso mínimo garantizado, bien diseñado, en vez de tener 25 programas sociales que cada uno le habla distinto, que al final hay que casi tener un doctorado para poder entender cómo funciona el Estado. Entonces, yo sinceramente creo que lo más eficiente, lo que más maximiza el bienestar, es que esos mismos 346 mil millones de pesos que están destinados por este año 2023 a esas familias, se les depositen todos los meses en forma automática a su cuenta RUT, que además tiene 98% de cobertura, según lo que nos muestra el mismo Ministerio de Hacienda, de los usuarios. Por lo tanto, ahora, distinto es la necesidad de repensar la focalización, repensar el registro social de hogares, lo que dijo la ex subsecretaria de que hay personas que están fuera. O sea, todo eso es una discusión en sí misma muy relevante. Y aquí, claro, nos dicen, no, mira, ¿por qué no aumentamos el rango? Está bien, uno puede aumentar el rango, que se pueda consumir alimentos, que se pueda dar benzina. Pero lo más fácil es depositarle esos recursos en su cuenta RUT, los mismos 13.500. Si llegaste al 50% un mes o lo ahorra para el siguiente, que haga lo que quiera la familia. Y eso equivale a devolverle el IVA de los alimentos, además. O sea, es compatible con la lógica de devolver el IVA de los alimentos. Entonces, mira, yo estimo que van a gastar del orden de esto en alimentos, le devuelvo directamente a su cuenta RUT los 13.500 todos los meses por un año, si queremos hacerlo por un año. Yo encuentro que debiéramos avanzar en hacerlo de forma más permanente. Siempre he pensado que nosotros gastamos mucho en programas sociales que tienen mucho costo administrativo. Debiéramos, ojalá, repensar, y eso fue la lógica del impulso que hizo el ex ministro Briones del presupuesto base cero, de poder repensar muchos programas sociales. Claro, como hay mucho interés, hay muchas personas contratadas, que son a veces hace que sea difícil funcionarlos, pero creo que lo mejor para la familia sería que esos recursos llegaran directamente a sus bolsillos. Y termino simplemente, aprovechando que está aquí el Ejecutivo, recalcar la necesidad de corregir el registro social de hogares. O sea, tenemos un problema severo por el diseño del registro social de hogares de personas que a la informalidad. O sea, no solamente no fomentamos la formalidad, que en eso concuerdo con lo que decía Juan José Obach, el director ejecutivo de Horizontal, y el exministro Briones, que la política social y las transferencias son un tremendo incentivo, o sea, se pueden ser una tremenda herramienta para fomentar la formalidad. Y hoy día es justo lo contrario. O sea, hoy día el que aparece en los registros de impuesto interno pagando en el mundo formal, inmediatamente aparece en el registro social de hogares con ingresos declarados, por lo tanto queda con beneficios fuera. Además, si es que llega a aparecer casado, se suman los dos ingresos de los dos, por lo tanto no hay incentivo a casarse, no hay incentivo a trabajar en el sistema formal, y lo que genera es solamente precariedad. Eso lo hablamos con el ministro Jackson en su minuto en la discusión de presupuestaria. Se comprometieron a este año a tener una reforma importante del registro social de hogares. Espero que eso ocurra. Pero insisto, en resumen,
Creo que esto es un muy buen proyecto, va muy bien diseñado, o sea, va muy bien orientado, pero yo sigo sin entender por qué no simplemente le transfieren esos 13.500 pesos por carga a la cuenta RUT sin tener que inventar un nuevo programa. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Yo antes quiero, para que, mire, yo creo que hay dos cosas. Una, un planteamiento bien profundo respecto a políticas públicas. Y creo que eso ha estado, y a mí me sorprende para bien que los 4 invitados, digamos, se han referido no solo al proyecto, sino que han ido un paso más allá, a decir, mire, revisemos bien lo que son las políticas públicas en función de la pobreza, respecto de cómo estamos focalizando, de cómo estamos haciendo el registro social de hogares, y que puede ser una oportunidad buena también para repensarlo. Y creo que eso, yo agradezco porque están todos los documentos ahí, apuntan en esa línea, y creo que lo que ha planteado el senador, digamos, creo que tiene que ser parte de una discusión más profunda, que obviamente el Ejecutivo tiene un rol muy relevante y el Senado también podemos aportar, digamos, esta visión que se ha trascendido. Respecto del proyecto, porque es parte de mi pega, tengo que volver al proyecto que nos está abocando. Yo sí quiero sugerirle, porque la idea es volver a juntarnos y despachar este proyecto el día lunes. Para eso aprovecho de pedirle, vamos a citar la tarde del lunes, digamos, para el despacho de este proyecto, para que pueda verse en sala el martes. Sí creo que a partir de lo que se ha escuchado, aquí le hablo más a la coordinadora legislativa y al que hay temas que yo creo que habría que estar abiertos. Algunas pueden ser iniciativas del Ejecutivo, otros no, pero y creo que esas se enfocan básicamente respecto al tema del bolsillo familiar electrónico. Creo que hay un tema que yo creo que objetivamente no he visto nadie que lo haya defendido, que esta especie de fraccionamiento en el uso de los recursos. O sea, yo creo que a esta altura, si van a ser 13.000 pesos y uno va a poder usar un porcentaje de esos 13.000 pesos, va a ser una cosa medio rara, digamos, que uno va a ir, le van a decir, mire, esto puede usar 852 pesos, que es el 20%, puede ir buscando saldo que al final se van a transformar en 4.916 pesos. Creo que al final no ayuda a un objetivo de simplificación que es propio de todas las políticas públicas. Creo que puede ser más fuente de discusión y hasta de reclamo respecto de cómo utilizar un tipo de beneficio que está influido por el porcentaje del IVA que se supone más o menos corresponde a los alimentos, pero cuya utilización pasa a ser muy compleja. Esa es la primera línea. Segunda línea, y eso no sé exactamente si es iniciativa del Ejecutivo, tenemos que estudiar con la secretaria, o no, es respecto a en qué se puede usar eso. Yo creo que, porque esa es la segunda discusión, digamos, uno el fraccionamiento, donde va desde la libertad para poder usar, que lo han planteado varios, como uno le parezca, o algún tipo de situación intermedia en el sentido de que no sea restringido a los alimentos, sino que puedan tener, por ejemplo, lo planteó algún senador, elementos de farmacia o elementos de combustible. Lo digo como ejemplo, digamos, de cosas que yo sé que algunos piensan que debe ser una libertad total y eso es perfectamente legítimo. El planteamiento del gobierno respecto a solo tema de alimentos, creo que ha habido varios planteamientos en el sentido de que eso puede resultar injusto en algunos lugares particularmente geográficos, así lo planteó al menos dos de los expositores, y una de esas mucho mejor generar una cosa un poco más amplia respecto de cómo se puede utilizar esos 13.000 pesos, digamos, y partiendo por temas como agregar el tema combustible, el tema farmacia, por decir algunos de los elementos. Tercero, yo no sé, y eso ya es un tema más jurídico, si aquí se establece que esto es un producto bancario, no sé si eso es así. Yo les pido que lo revisen jurídicamente, digamos, si esta billetera familiar electrónica es lo que uno podría decir un producto bancario. Eso es lo que dice, yo estuve revisando el proyecto en el artículo 10, y eso no sé, me sorprendió que como que se instale, porque esto es otra cosa, porque esto es una cosa, una política pública, un subsidio, no es un producto bancario, a mi juicio, digamos, ¿se fija? Entonces, para que lo revisen también respecto de cuál es, porque esto también tiene efecto respecto de cómo se puede usar, quién lo puede manejar y cuáles son los tipos de restricciones y el tipo de fiscalizaciones que tiene. Si esto lo quiere llevar a la CMF, no sé, pues una cosa como, que a mí no me hace mucho sentido, creo que no tiene por qué ser un producto bancario. Esto es una forma de generar un subsidio, que es una cosa completamente distinta y tiene reglas diferentes. Eso creo que nos ayudaría
a los representantes del Ejecutivo, a la representante del Ejecutivo para tener una mejor discusión. Y le dejo aparte el tema también bien de fondo, si esto tiene que ser parte, tiene que tener un nombre bien especial, billetera familiar electrónica, o tener otra disposición, o simplemente ser parte de los subsidios que se entregan normalmente a las personas que califiquen. Ahí ya habrá un problema de cómo denominarlo, pero me da la impresión que ahí también hay una discusión que puede surgir en el tema y que yo le pediría al Ejecutivo que esté, digamos, que lo tenga en consideración para efecto de las votaciones, porque mi impresión es que por ahí van a ser el grueso de las discusiones que vamos a tener. Entonces yo por lo menos quería hacer esos planteamientos porque la idea es que esto salga de buena manera. Creo que yo me adelanto y sí creo que es un buen proyecto, o sea, creo que no ha habido dos opiniones respecto de que esto ayuda. Yo quiero valorar, porque se ha planteado por varios, los cuatro lo dijeron, digamos, que es fiscalmente responsable, que está dentro de las reglas de hacer políticas públicas que son adecuadas, independiente que uno pueda hacer crítica respecto del registro social de hogares en general, o respecto de nomenclaturas que se puedan utilizar, pero creo que el corazón de este tema está bien resuelto, sin perjuicio de lo cual, a lo menos esos tres temas que planteé, me parece que son bastante unánimes respecto de reflexionarlos para efecto de despacharlo de buena manera. Ahora sí, Heidi. Bueno, muchas gracias, senador, por darme la palabra. Solo era, por un lado, que efectivamente el Gobierno comparte la necesidad de trabajar más estructuralmente en la mirada de todos los subsidios monetarios y los distintos requisitos que en algunos casos existen para su postulación. Pero creo que también es importante, cuando se refuerza el SUF, tener como contrapartida que está la asignación familiar. Acá se ha hablado harto de formalidad del empleo y la asignación familiar justamente se paga para personas que están formales, ¿no? Y se paga a través del empleador. Entonces también eso hay que tenerlo a la vista cuando uno, si quiere fortalecer el SUF, también en la parte está diciendo que ahí tengo a las personas que son informales versus asignación familiar. Por eso creo que la mirada hay que hacerla, la compartimos que hay que hacerla de manera comprensiva, pero también compartíamos la urgencia de partir con la automaticidad en quienes, en los niños. Y por eso hablamos del SUF, porque son para los causantes son niños del 40% menor ingreso. Eso lo digo en términos como más de la política social estructural permanente y que genera gasto permanente. Después está el bolsillo familiar electrónico, que no es gasto permanente, y de hecho en el informe financiero aparece como algo que el senador Kast dice de mayo a diciembre, pero en realidad lo que aquí está ocurriendo es que había una transferencia monetaria que era el aporte a la canasta y que nace, ¿no es cierto?, por la canasta de alimentos. Cuando se tramita, ¿no es cierto?, esto junto con el alza del ingreso mínimo, en ese momento, el salario mínimo, en ese momento se genera este subsidio que es apoyo a canasta de alimentos. Entonces, desde ese momento dijimos, esto es para alimentos porque los alimentos ha aumentado por la inflación, por sobre el resto de las cosas, como muy bien lo puso en un gráfico al inicio el exministro Briones. Entonces, dado ese contexto, es que decimos, bueno, si es para alimentos y avanzamos en cómo lo hacen los países desarrollados, Inglaterra, mostramos el ejemplo, el mismo food stamp que señaló el exministro Briones, hoy día ya no es, cuando, bueno, algunos de nosotros nos tocó estudiar afuera y iban con niños, calificaban para el food stamp y nos dan la caja, ¿no? Después pasó a que te daban estas como especie de billetera electrónica que tú podías ir a comprar con cheques tipo cheque restaurante. Hoy día el mismo food stamp es esto, es una billetera electrónica, si quiere, una tarjeta que tú la usas en ciertos locales específicos para ir a comprar. Y eso limita a las personas, porque la estás obligando. De hecho, en Estados Unidos, el food stamp, los proveedores se tienen que inscribir en una plataforma y son solo aquellos que están inscritos en esa plataforma donde tú puedes ir a comprar con este medio electrónico. Lo mismo ocurre con la tarjeta de la Junaep. La Junaep licita esto y son solo los comercios donde los estudiantes pueden ir a comprar, y eso de hecho tiene un problema. Hoy día, si uno conversa con la gente de la Junaep, ¿qué es lo que le dicen los estudiantes de educación superior? Sabe que yo voy en este campus y el negocio de la esquina donde quiero ir a comprar los alimentos no lo puedo hacer porque no está inscrito como parte de los proveedores de la tarjeta Junaep.
Nosotros por eso dijimos no tiene que ser cerrado, tiene que ser posible de ocupar en cualquier comercio, que sea del rubro alimentos, porque esa es la razón por la que nace la política, y que es la que la está reemplazando. Si nosotros hoy día no tenemos este bolsillo electrónico, en realidad se acaba el subsidio de apoyo de canasta. Y por eso, de hecho, se fijan los 13.500 pesos, que era el monto del subsidio que se pagó en el mes de diciembre del año pasado, ¿ya? Entonces, creo que es importante mirar y comprender, por lo menos nosotros lo vemos, es la cosa estructural de las políticas permanentes sociales, que incluyen todos los subsidios monetarios que aquí se mostraron en las exposiciones, respecto de políticas de emergencia que surgen de manera contingente y que creemos que el bolsillo electrónico nos permite avanzar en esa línea. ¿Y por qué alimentos? Ya lo expliqué. ¿Y por qué fraccionar? Bueno, ahí viene, cuando yo voy a comprar alimentos, cada vez que compro alimentos me cobran el IVA. No me lo desfraccionan el uso, ¿no? Cada vez que compro alimentos me cobran el IVA. Entonces, por eso está la lógica de que cada vez que voy a comprar al comercio el alimento, automáticamente me van a devolver ese porcentaje a mi cuenta RUT. La cuenta RUT hoy día está bien masiva. Solo para darle un último dato, porque a veces, bueno, los economistas tenemos el sesgo a poner números, pero hoy día el 80% de las personas que son beneficiarias de sub y aporte familiar reciben una transferencia monetaria a su cuenta RUT. Es decir, hay un 20% que todavía prefiere ir a cobrarlo por caja, el efectivo. Pero cuando uno mira cuántos tienen cuenta RUT activa, esas mismas personas, el 98% tienen cuenta RUT activa. Por tanto, sí usan en el comercio diariamente los mecanismos electrónicos. Y hemos mirado, por supuesto, la preocupación de la ex subsecretaria Valladares respecto de en qué comercios puedo comprar y si en localidades rurales hay o no comercios que tengan máquina, el POS, diga, cualquiera sea la marca, ¿no? Y en todos hay. En general, hoy día las personas acceden a compras de manera electrónica, sobre todo post pandemia. Sin perjuicio de aquello, en el artículo 12, sin mal no recuerdo, del 11 del título tercero, se habla de excepcionalidades y esas excepcionalidades, por supuesto, se contemplan en aquellos lugares rurales donde haya muy poquitos comercios con medios electrónicos de pago para que en ese caso las personas no se vean perjudicadas. Pero esa es la razón de por qué el bolsillo es una política no permanente y transitoria. Y solo para terminar, como uno lo proyecta en el futuro, muchas veces se ha entregado, ¿no es cierto?, transferencias, por ejemplo, cuando ocurren tragedias como los incendios últimos de Valparaíso, ¿no es cierto?, que era para compra de enseres. Uno podría perfectamente el día de mañana usar estos mecanismos electrónicos para que efectivamente los recursos vayan en la reposición, por ejemplo, de enseres u otras cosas. Eso, muchas gracias. Voy a hacer, agradezco las explicaciones de Heidi. Comparto el tema de fondo, ¿no? Entiendo el tema de la temporalidad que está asociado a la discusión que tuvimos del ingreso mínimo. Los 13.000 y tantos pesos son producto del aporte que se dio en su oportunidad y que hacía la diferencia, la brecha entre cuánto aumentaba la canasta básica de alimentos respecto al resto de los productos que daban el índice de nivel de precio. Con todo, yo me parece que es razonable, entiendo por qué no se hace de manera permanente. Yo le agregaría que tiene un beneficio adicional, que es tal vez que también los que lo usen van a poder hacer una relación más directa entre el alza del nivel de precio y el aporte que hace el Estado en este minuto para un tema específico. Dos, creo que se avanza en este criterio de ir avanzando a las medidas que apuntaba el exministro Briones, ¿ya? De una política distinta en esto, más amplia. Con todo, yo quiero reiterar el tema del fraccionamiento, que lo encuentro innecesario. Me imagino que se trató de pensar, no sé para qué, la verdad que no puedo imaginar, pero no quiero interpretar lo que yo puedo imaginar, da lo mismo. Lo que creo que es engorroso, y estamos hablando de cifras muy menores, estamos hablando de un 20% que puede ser modificado después, de 2.700 pesos, un total de 13.500, pero si usted lo deja para final de mes o 3 meses acumulados, no me acuerdo cuánto es, se lo puede gastar todo. Entonces, la verdad que eso yo creo que yo intuyo que eso ya murió, que quiero creerlo, que no tiene mucho sentido. Y entendiendo que es muy odioso además andar fijando en qué se pueden gastar las cosas, pero entiendo que como está asociado al tema de la canasta de alimentos, yo trataría de mantener eso dentro de lo acotado. Ciertamente me gustaría decir que pague la cuenta de la luz, pague la cuenta del agua, pague el gas. Lo entiendo como criterio, pero no era la política inicial acá, presidente. Entonces, por eso que no, tal vez hay que tener otra política para eso, pero aquí era para hacer frente al alza
superior o un ritmo mayor el alza a nivel de precio de los alimentos con respecto al resto de la canasta, al resto de los productos de la canasta. Ya, eso. Muchas gracias, senador. Senador Cast. Gracias, presidente. No, yo, bueno, simplemente insisto que más allá del propósito original, el ponerle restricción a las familias y actuar con paternalismo, a mí por lo menos no me parece una buena idea. Creo que uno puede ponerle el nombre que quiera al programa, puede decir este es un aporte para enfrentar al alza de los alimentos y después dar la libertad. O sea, ¿quién soy yo para juzgar el sufrimiento de una familia que está en situación de pobreza y poder decidir por ello? Encuentro que tiene una soberbia, y a veces los economistas desde el escritorio somos re buenos para diseñar cosas con una soberbia infinita, más que darnos cuenta que la complejidad del terreno, del día a día y las urgencias que enfrenta el día a día, la sabiduría está en la gente mucho más que en los expertos, en estas materias por lo menos. Dicho eso, lo quiero preguntar a la secretaria, desde el punto de vista de admisibilidad, yo tengo entendido, presidente, que no habría ningún impedimento en que nosotros hiciéramos indicaciones sobre en qué las familias pueden usar los recursos, ¿ah? Porque en el fondo no estás ingiriendo en absolutamente ni en cuestiones financieras del Estado, ni estás ingiriendo en las funciones del Estado. Simplemente estás opinando o diseñando dándole más o menos libertad a la gente en qué hacer con esos recursos. Por lo tanto, quisiera que la secretaria nos pudiera dar una información al respecto, porque evidentemente podemos hacer indicaciones en esa naturaleza. Aunque me tinca que la secretaria va a querer ver la indicación antes de pronunciarse. Yo la conozco hace muchos años. ¿Secretaria? Efectivamente, presidente, habría que ver el tenor exacto de la indicación, porque dependiendo de cómo esté formulada, podría ser administración financiera, según el texto que está presentado en el proyecto y la modificación que se haga, podría ser administración financiera. Por lo tanto, habría que ver la indicación. O sea, está dando una oportunidad. No, yo creo que hay cosas que yo creo que pueden ser más. A mí el tema del fraccionamiento me cuesta mucho pensar que sea administración financiera. Lo otro, pues, la utilización. Pero bueno, veámoslo. Yo voy a compartir algunas de sus inquietudes, senador. Y en todo esto yo entiendo que el gobierno también puede, después de lo que hemos estado escuchando, entiendo que todos entendemos que el tema del fraccionamiento es una complejidad excesiva, digamos. Entonces también lo someto a consideración, y también entiendo eso podrá más ser discutible, que la restricción a alimentos sin nada puede generar algún tipo de duda. Lo dejo planteado, lo vamos a ver el día lunes, digamos, con las indicaciones que se puedan presentar. ¿Heidi? Sí, no, solo señalar a propósito de en qué se gasta esto. El proyecto habla del rubro alimentos, ¿no? Es decir, el comercio tiene que tener asociado el rubro alimentos, pero como todos sabemos, los almacenes de barrio, los supermercados son del rubro alimento, pero venden bastantes más cosas que alimentos. Entonces, lo digo porque no es que la restricción sea solo para compra de alimentos, es que el comercio tenga rubro alimento, que no sea el rubro botillería. Yo le encuentro toda la razón, Heidi, pero ahí donde me deja más duda de distinguirlo, porque un supermercado vende alimento, pero vende de ropa a alcohol, pasando por pelotas de fútbol, y entonces que unos puedan tener un supermercado y otros más alejados tengan solo un almacén de alimentos, me deja la duda, se fija, porque si en la práctica, usted tiene razón, si en la práctica el requisito es que el giro sea el que importa, no sé si es tan relevante generar esa división de alimentos, y alguien teóricamente podría entrar en una especie de ilegalidad rara, digamos, que cumplió con el giro de alimentos, pero compró una cosa que no era alimento. No sé si eso va. Bueno, discutámoslo el día lunes, para eso es el tema. ¿Alguien me había pedido la palabra? ¿Apareció en el Zoom o no? ¿O estoy equivocado? No, parece que nadie. Ya. Senador García, y ahí cerramos. Presidente, algo muy breve y de bastante sentido común, pero que requiere indicación del Ejecutivo. El bono permanente, la segunda cuota del bono permanente sería de 59.400 y tantos pesos. El antiguo bono marzo. El antiguo bono marzo. Yo quería sugerir que lo subieran a los 60.000 pesos, porque mire, yo he escuchado a las ministras, a los ministros, estos últimos días, todo el mundo habla del bono de 60.000 pesos.
¿Cuál es ese? Ese es este. El de 59.000. Porque claro, es más fácil hablar comunicacionalmente que es de 60.000 pesos porque y es muy cercano a 60.000 pesos. Pero entonces cuando las personas reciben estos beneficios al final, no, pues no eran 60, eran 59.454, creo que no, fiscalmente no produce ningún desequilibrio mayor y creo que está más en sintonía con lo que se le está informando a la ciudadanía. Es una sugerencia simplemente, pero creo que tiene harto sentido común. Muchas gracias, presidente. Yo quiero sumarme al planteamiento del senador García, recordar simplemente que esta discusión la tuvimos, el senador Lago tenía que acordarse respecto del IFE. ¿Se acuerda que iba a ser de 99.000, perdón, el 980, esa cifra dramática, y al final concordamos, digamos, estaba el ministro Briones, por eso que al final fuera los 100.000 pesos que en su momento se usó, digamos, porque parece efectivamente un poco raro hacer un bono de esta naturaleza, y creo que ayudaría. Vean ustedes si es posible o no, pero también se plantea como una sugerencia por parte del Senado. Bueno, entonces el lunes a las 15:30 despachamos este proyecto. Por haberse cumplido con la sesión, se levanta. Tiene toda la razón.